La madrugada se extendía como un susurro de posibilidades cuando Amalia Armstrong se quedó sola en la sala de juntas, ahora convertida en el epicentro de una revolución silenciosa. Las luces de la ciudad titilaban más allá de los ventanales, recordándole que cada calle, cada edificio, podría sentir el impacto de lo que acababa de sembrar. En su escritorio reposaban los diarios de Lucinda, el contrato fundacional, el relicario abierto y una lista de tareas marcada con garabatos a mano. Amalia pasó los dedos sobre cada hoja, asegurándose de no dejar cabos sueltos. El plan de acción estaba claro: proteger la nueva narrativa con acuerdos blindados. Marcus entró sin tocar la puerta, portando carpetas con propuestas de alianzas con fondos de inversión ética y ONGs internacionales. Tenemos confirmación de 3 socios dispuestos a cubrir la fuga de capital, dijo, dejando las carpetas abiertas ante ella. El fondo de impacto social encaja perfecto. Además, la prensa empieza a cambiar el tono, ya no hablan de escándalo, sino de reinvención. Amalia asintió, sintiendo que cada pieza encajaba por fin. Esta empresa será un ejemplo, Marcus, no más secretos, no más silencios pagados. Él sonrió con un cansancio orgulloso. La Junta lo aceptará, si ven resultados inmediatos. Los verán, respondió Amalia, cerrando la carpeta con firmeza. En ese instante, su móvil vibró. Era un mensaje anónimo, asterisco, te observamos. La sangre de Armstrong es más profunda que tu verdad, asterisco. Marcus leyó sobre su hombro. ¿Algún accionista rebelde? Amalia negó, aunque su pecho se tensó. No importa, que nos observen, hoy no tienen dónde esconderse. Decidida, se levantó de su silla y cruzó la oficina. La guardiana esperaba en el pasillo sosteniendo el relicario entre sus manos. Lucinda estaría orgullosa, dijo la mujer, entregándoselo. Amalia lo sujetó contra su pecho. ¿Y tú, qué harás ahora? Mi deber ha terminado aquí, susurró la guardiana. Mi familia protegió este secreto por generaciones. Ahora eres tú quien debe protegerlo. Con la verdad abierta, no enterrada. Amalia la abrazó brevemente. Gracias. La guardiana se marchó, perdiéndose entre las sombras del pasillo como un eco de siglos de silencio roto. Al amanecer, Amalia reunió a todos los directores, empleados clave y representantes sindicales en el auditorio principal de Armstrong & Co. Subió al estrado con la frente alta, la voz templada por una noche sin miedo. Sé que muchos tienen dudas, comenzó, mirando cada rostro entre la multitud. Hoy saben de dónde venimos y hacia dónde iremos. No construiré este imperio sobre mentiras, lo haremos crecer sobre el impacto real que podemos tener en la vida de millones. La sala permaneció en silencio expectante. Amalia continuó: si alguno de ustedes teme perder estabilidad, entenderé que se marche. Pero quien se quede trabajará con honestidad y propósito. Armstrong & Co. será una familia real, no un feudo de sombras. Un aplauso aislado surgió de entre los empleados de menor rango. Luego otro, y otro. Pronto, la sala vibraba con vítores y palmas que rebotaban contra las paredes de cristal. Marcus, en la primera fila, la miró con ojos brillantes. Sabía que aquella ovación era la semilla de la verdadera sucesión. Cuando el ruido se disipó, Amalia dejó el estrado. Caminó hasta la salida, donde la esperaba el viento fresco de un Londres despierto. Respiró hondo, sintiendo que la voz de Lucinda susurraba en cada brizna de aire. Horas después, en la sala de prensa, Amalia firmó el acta de reestructuración de la compañía y ratificó la creación del Fondo Lucinda Armstrong para Impacto Social. En su discurso de clausura, recordó a su padre, quien desde su retiro silencioso seguía siendo una sombra vigilante. Pero ahora sin poder real para torcer la historia. La última escena de aquel día, la encontró sola en la azotea del edificio Armstrong. Observaba la ciudad iluminada, su reflejo en los ventanales le devolvía la imagen de una mujer que se había roto para volver a nacer. Sacó el relicario del bolsillo y lo sostuvo bajo la luz de la luna. Lo logramos, abuela, la verdad vive. El viento acarició su cabello mientras, muy dentro de ella, comprendía que la batalla no era el fin, sino el comienzo de un linaje redimido. Con la compañía transformada y un legado restaurado, Amalia Armstrong se convirtió en algo más que una heredera, se convirtió en guardiana de la verdad, la justicia y la memoria. Valentina se quedó quieta, sintiendo cómo la tensión se deslizaba por cada fibra de su cuerpo. Sus manos permanecieron firmes sobre el regazo, mientras las risas nerviosas de algunos invitados competían con los susurros alarmados que se deslizaban por los rincones del salón. Nadie se atrevía a romper el hielo por completo, pero las miradas decían lo que las lenguas aún no podían pronunciar.
Margaret Fairchild, orgullosa matriarca de una de las familias más respetadas de la ciudad, estaba siendo reducida a la insignificancia en su propio territorio. Era una ironía demasiado jugosa para ignorarla. Pero Valentina no quería venganza. No aún. Había algo más poderoso que saborear la humillación de su suegra. Era la libertad. Una libertad que había construido con años de trabajo silencioso, sin esperar aplausos ni reconocimientos. Por dentro la imagen de aquella niña que había barrido pasillos de oficinas para costearse los estudios la fortalecía. Esa niña vivía aún dentro de ella, orgullosa de cada dólar ahorrado, de cada noche sin dormir, de cada fracaso convertido en escalón. El banquero, visiblemente incómodo, aclaró la garganta. Señora Herrera, dijo, ahora usando su apellido como si de repente su estatus lo exigiera, ¿quiere usted explicar el origen de estos fondos? Estoy obligado a certificar la legitimidad de cada cifra para proceder con la transferencia de activos familiares. Valentina se puso de pie. Su figura menuda parecía absorber la atención como un imán. Cada paso que dio resonó con una cadencia precisa, casi coreografiada por el destino. No tengo nada que ocultar, su voz sonó clara, sin temblor alguno. Cada centavo es legítimo. Inversiones inmobiliarias, tecnología renovable, capital semilla para pequeñas empresas. Me negué a depender de la fortuna de los Fairchild porque quería demostrarme a mí misma que podía sostener mi futuro. Margaret, aún sentada, soltó una carcajada hueca que retumbó en las paredes del salón. Patrañas, escupió, con la furia de quien siente que su mundo se desmorona, debes estar mintiendo. Nadie construye tal fortuna sola, sin un apellido, sin conexiones. Valentina se inclinó, acercándose lo suficiente para que la vieja pudiera sentir su respiración templada. Yo sí, susurró. Porque cuando nadie apuesta por ti, tienes dos opciones: rendirte o convertir cada humillación en un ladrillo de tu imperio. Y tú me diste muchos ladrillos, Margaret. Hubo un murmullo contenido, un crujir de cristales, cuando un invitado, torpe por la tensión, volcó su copa. Nadie se movió para limpiar. Los ojos estaban fijos en esas dos mujeres, cada una símbolo de un poder que se desvanecía para una y se encendía para la otra. El banquero volvió a intervenir. Señora Fairchild, como representante del banco debo recordarle que la junta directiva se reserva el derecho de revisar la estructura de control de los activos, y la ley es muy clara. Las cuentas conjuntas pueden ser reestructuradas si se detecta negligencia o abuso. Margaret se puso en pie de golpe, haciendo temblar los cubiertos. Su voz se tornó un graznido afilado. No permitiré que esta oportunista me quite lo que me pertenece. Sus ojos inyectados de furia buscaron apoyo entre los presentes, pero ninguno se atrevió a sostener. La mirada. Su marido, Henry Fairchild, un anciano de semblante apagado, se removió incómodo. Sabía que no debía meterse, pues cada palabra suya sería usada en su contra. Valentina respiró hondo. La humillación de su suegra no era el objetivo, lo era abrir un camino para sí misma, y para los demás. Porque toda su vida le habían repetido que estaba condenada a ser invisible. Te equivocas, Margaret. Yo no quiero lo que es tuyo. Solo quiero que dejes de usar mi pobreza como arma, dijo, esta vez dirigiéndose a Todd. Los ojos de Margaret chisporrotearon de rabia. Quiso replicar, pero una mano se posó sobre su hombro. Era la de su hijo, Ethan Fairchild, prometido de Valentina, que hasta entonces había permanecido al margen. Madre, basta, su voz fue tan firme que hasta los cuchicheos cesaron. No puedo permitir que sigas destruyendo todo a tu paso, ni a ella, ni a mí. Margaret se sacudió la mano como si le quemara. ¿Así me pagas por haberte dado la vida?, vociferó. Ethan bajó la vista, derrotado, pero cuando miró a Valentina, supe que había algo más fuerte que la sangre, la lealtad elegida. Es los presentes. No pedí entrar en esta familia para ser una sombra de tu ego. No soy una pobre chica, mendigando un lugar a tu mesa. El silencio fue cortado por la risa suave de Henry, quien por primera vez en años, levantó la mirada hacia su esposa. Tal vez, dijo él, con una voz ronca pero firme, deberíamos escucharla. Yo no tengo nada que ocultar, dijo Valentina, sin despegar su mirada de Ethan. Sabía que la batalla no era solo contra Margaret, sino contra un sistema entero que la juzgaba por su origen humilde. Y no pensaba retroceder. La tensión se hizo insoportable. Margaret apretó los dientes, conteniendo palabras que se ahogaron en la bilis de su orgullo. De pronto, se giró hacia los invitados, como buscando un último salvavidas. No van a decir nada, nadie va a defenderme. Pero el silencio fue su única respuesta.
La soledad, un manto gélido se ciñó alrededor de ella. Por primera vez Margaret Fairchild pareció encogerse bajo el peso de su propio apellido. Valentina aprovechó ese instante para dar un paso atrás. Cerró los ojos y dejó que cada respiración la conectara con la niña que había sido, la adolescente que había dormido en una biblioteca para ahorrar la renta, la joven que había enfrentado inversores que se reían de sus ideas. Todas esas versiones la sostenían ahora. Sabía que aquel sería solo el inicio, que un número en una pantalla podía callar bocas pero no cambiar corazones, que aún habría quienes la mirarían con desprecio, buscando la grieta por donde colarse para destruirla. Pero también sabía que su dignidad no tenía precio. Y eso, ningún banco podría revelarlo jamás. El banquero se aclaró la garganta de nuevo. Dado que la legitimidad de los fondos es incuestionable, la Junta aprobará la redistribución de los activos tal como establece la ley. Señora Herrera, su asesoría legal podrá asistirla en los próximos pasos. Valentina asintió. No necesitaba más palabras. Salió del salón sin mirar atrás, sintiendo cómo las miradas se clavaban en su espalda. Al cruzar el umbral, la brisa nocturna le acarició la piel, liberándola de aquel aire denso cargado de hipocresía. Ethan corrió tras ella. Val, espera. Ella se detuvo, pero no se giró de inmediato. Necesitaba unos segundos para asegurarse de que las lágrimas que luchaban por salir no le arrebataran la fuerza. No lo hice por ti, dijo, sin mirarlo aún, ni por tu madre, lo hice por mí, por cada persona que alguna vez se sintió pequeña en esta casa. Ethan respiró hondo acercándose un paso más. Lo sé, y no puedo más que admirarte por eso. Valentina se volvió entonces. Vio en los ojos de Ethan el reflejo de todo lo que había enfrentado para llegar a ese instante. Y aunque aún lo amaba, supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. ¿Estás listo para lo que viene?, preguntó ella, con una sonrisa que mezclaba desafío y ternura. Ethan dudó, pero luego asintió. Si tú estás conmigo, no le temo a nada. Valentina soltó una carcajada suave, liberadora. Se sintió ligera, poderosa. El peso de cada insulto, cada humillación, cada burla se disolvió en la brisa de aquella noche. A lo lejos, detrás de las ventanas iluminadas, Margaret Fairchild seguía encerrada en su palacio de cristal, y por primera vez, ese palacio temblaba desde los cimientos. Valentina entrelazó su mano con la de Ethan, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y estaba lista para ganarla, sin importar cuántos secretos salieran a la luz en el camino. Valentina despertó antes de que el sol despuntara sobre los tejados de la mansión Fairchild. No había dormido bien. La noche anterior seguía repitiéndose en su mente como una película cargada de miradas inquisitivas, palabras envenenadas y una verdad revelada que había sacudido los cimientos de toda la familia. Abrió los ojos despacio, acostumbrándose a la penumbra, y se quedó mirando el techo ornamentado de la habitación de invitados. Sabía que ya no era una invitada. Sabía que tras la revelación de su cuenta millonaria, su presencia ahí tenía otro peso, otra incómoda importancia. Se sentó en la cama y se frotó el rostro. Su corazón latía con una mezcla de nervios y determinación. Se levantó, sintiendo la madera fría del suelo bajo sus pies descalzos. Se acercó a la ventana y descorrió las cortinas pesadas. Afuera, el jardín parecía un cuadro detenido en el tiempo. Las rosas que tanto cuidaba Margaret seguían floreciendo, ajenas a los conflictos humanos. Valentina pensó que quizá era una lección. La belleza puede sobrevivir al veneno, siempre que sus raíces sean fuertes. Bajó a la cocina, esperando encontrarse sola, pero se topó con Henry Fairchild, sentado en la gran mesa de roble, rodeado de papeles, y una taza de café humeante. Levantó la vista al oír sus pasos, sus ojos, cansados pero curiosos, la invitaron a sentarse. No pude dormir, murmuró él, intentando sonreír. Valentina percibió la grieta en su voz. Henry era un hombre quebrado por los años y por la sombra de su esposa. Yo tampoco, respondió ella, tomando asiento frente a él. Se sintió pequeña en esa silla enorme, pero su espíritu se negaba a encogerse. Henry tomó un sorbo de café y suspiró. Valentina, lo que hiciste anoche. No lo hice para avergonzar a Margaret, lo interrumpió ella, anticipando la dirección de sus palabras, ni para humillar a esta familia. Pero ya no podía quedarme callada. Henry asintió despacio, sus dedos temblorosos juguetearon con el borde de un sobre. Lo sé, tal vez hacía falta. A veces uno necesita que alguien nos muestre cuán podridas están las raíces de lo que llamamos tradición.
Valentina lo observó con una mezcla de ternura y tristeza. Le costaba imaginar cuántos años de silencio, cuántas palabras tragadas se acumulaban en los hombros de ese hombre. Te escuché hablar de tu pasado, continuó Henry, de cómo invertiste cada dólar que ganaste. Margaret siempre creyó que el dinero era un don divino que le pertenecía por derecho. Jamás entendió que el verdadero poder no está en la cuenta bancaria, sino en cómo se usa. Valentina cruzó las manos sobre la mesa. Quiso compartirle una parte de su historia, la que nadie ahí conocía. Quiso decirle que había dormido en hostales baratos mientras viajaba para cerrar acuerdos con empresarios que la veían como una soñadora ingenua. Quiso contarle de la noche en que estuvo a punto de rendirse, mirando un balance en rojo, pensando que todo su esfuerzo había sido en vano. Pero no lo hizo. No todavía. Sabía que las palabras debían dosificarse como medicina. Demasiado pronto y se vuelven veneno. Necesito hacer algo, Henry, dijo, con un hilo de voz cargado de determinación. No puedo quedarme aquí como un trofeo, para que Margaret me exhiba como su victoria. No quiero su dinero. Ni siquiera quiero el mío como arma. Quiero que entiendan que no se puede pisotear a la gente para sentirte superior. Henry bajó la mirada. Sus hombros se hundieron un poco más. Lo sé. Ojalá yo hubiera tenido tu coraje hace años, susurró. Un crujido en el pasillo los interrumpió. Valentina se giró y vio a Margaret de pie, envuelta en su bata de satén color marfil, con los labios fruncidos como si masticara un limón. Sus ojos, hinchados por el insomnio y la rabia, se clavaron en Valentina con la fiereza de un animal herido. ¡Qué conmovedor!, dijo, su voz gélida llenando la cocina, mi marido confesando su cobardía a la impostora que vino a robarnos. Valentina no se levantó. No esta vez. Margaret esperaba verla retraerse, hacerse pequeña. Pero no lo haría. Levantó la barbilla y la miró directamente a los ojos. No he robado nada, respondió, cada palabra medida, firme, todo lo que tengo lo gané trabajando, algo que usted jamás entenderá. Margaret soltó una risa amarga. Se acercó hasta quedar a un palmo de Valentina, tan cerca que pudo oler el perfume caro mezclado con la acritud del miedo. ¿Y qué planeas hacer ahora, querida?, escupió el término como una ofensa. ¿Usar tu dinero para comprar nuestra dignidad? ¿Para comprar a mi hijo? Valentina respiró hondo, conteniendo la furia que le quemaba el pecho. No pienso comprar nada, pienso construir. Y si tu dignidad dependiera de tu cuenta bancaria, ya estaría en bancarrota. Henry ahogó una carcajada, sorprendiéndose a sí mismo. Margaret lo fulminó con la mirada, pero él no se retractó. Te sugiero que empaques tus cosas, dijo Margaret, erguida como un mástil en tormenta. No pasarás otra noche bajo este techo. Valentina se puso de pie con calma. No había miedo en sus gestos, solo una determinación que Margaret jamás podría doblegar. No te preocupes. Me iré, respondió, mientras recogía su taza. Pero no porque tú lo ordenes, me iré porque no quiero volver a respirar el aire envenenado de esta casa. Dejó la cocina sin mirar atrás. Subió a su habitación, y empezó a recoger sus pocas pertenencias. Ethan la encontró doblando su vestido celeste, el mismo que llevaba puesto la noche anterior. La observó en silencio, sus ojos cargados de una mezcla de admiración y confusión. ¿Te vas?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Valentina no levantó la vista. Sí, esta casa no es mi lugar. Y tú tampoco lo eres, todavía. Ethan entró, cruzó la habitación y la tomó de la mano. No quiero perderte. Valentina suspiró. Le dolía más de lo que admitiría. Entonces no me sigas perdiendo, dijo, sus palabras suaves pero contundentes. No soy un trofeo para pelear con tu madre. Soy una persona, una mujer que construyó algo desde cero. Y necesito estar rodeada de gente que lo entienda. Ethan asintió, tragando el nudo que le cerraba la garganta. ¿A dónde vas a ir? Valentina sonrió, por primera vez desde que salió de la cocina. A donde sea que mi libertad me lleve. Y si quieres encontrarme, empieza por buscar tu propia libertad primero. No hubo beso de despedida, no hubo promesas vacías. Solo una verdad colgando entre los dos como un hilo rojo que podría romperse o volverse más fuerte. Valentina bajó las escaleras con su maleta modesta, cruzó la puerta principal, y sintió que cada paso era un latido nuevo, una vida que nacía en su pecho. Afueras, el viento de la mañana le acarició el rostro,
Se detuvo un instante, mirando la mansión a sus espaldas. No era su cárcel, nunca lo había sido. Y ahora, por fin, tampoco era su campo de batalla. Mientras caminaba hacia el taxi que la esperaba en la calle, sintió que cada paso la alejaba no solo de una casa, sino de un pasado cargado de desprecio. Y aunque no sabía exactamente a dónde iría, estaba segura de algo: no volvería a inclinar la cabeza ante nadie. La ciudad la esperaba, vasta e implacable. Pero también llena de posibilidades. Y Valentina, la muchacha que había barrido pasillos, que había contado monedas para comprar su primer ordenador, estaba lista para enfrentarla. Porque esta vez, tenía algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: la certeza de que ella misma era suficiente. El taxi avanzaba lento por las avenidas aún medio dormidas de la ciudad, mientras Valentina se recostaba contra la ventanilla y dejaba que el mundo se desenfocara detrás de la bruma matinal. Cada edificio, cada cartel luminoso, cada rostro desconocido le recordaba que estaba sola. Pero por primera vez esa soledad no la asfixiaba. Al contrario, la sentía como un lienzo en blanco. Un espacio inmenso para pintar su libertad. El conductor, un hombre canoso con ojos bondadosos, la miró por el retrovisor. ¿Destino, señorita? Valentina titubeó. No tenía dirección, ni casa, ni plan inmediato. Solo un deseo implacable de estar lejos de aquella mansión que la había reducido a una mendiga con apellido prestado. Lléveme al centro, dijo al fin, sacando su tarjeta de crédito de la cartera. Necesito un hotel, uno discreto. El conductor asintió, como si entendiera sin necesidad de más explicaciones. El coche se deslizó entre la sinfonía de claxones y murmullos de la ciudad que despertaba. Valentina dejó caer la cabeza contra el asiento, recordando las veces que había soñado con este momento. Con marcharse por su propio pie, sin que nadie le indicara cómo debía vestirse, caminar o hablar. 30 minutos después, bajó frente a un hotel boutique de fachada discreta y cortinas pesadas que prometían anonimato. Pidió una habitación para una semana, pagó por adelantado y subió sin mirar atrás. Al entrar, arrojó la maleta a un lado y se dejó caer de espaldas en la cama. Una carcajada silenciosa le brotó del pecho. Por fin, podía respirar. Por fin podía llorar sin testigos, sin sentir que cada lágrima era otra piedra que su suegra usaría para construir su pedestal de desprecio. Pero no lloró. Cerró los ojos, dejando que la fatiga la arrullara. Soñó con la biblioteca donde trabajó de adolescente, con los pasillos polvorientos que recorría mientras sus compañeros salían de fiesta. Soñó con su madre, su figura borrosa, diciéndole que todo sacrificio valía la pena si una mantenía la cabeza alta. Cuando despertó, el sol ya estaba alto y la ciudad rugía bajo su ventana. Valentina se dio una ducha larga, se cambió de ropa y bajó a la cafetería del hotel. Allí, con una taza de café fuerte entre las manos, comenzó a pensar con claridad. Revisó su móvil. Decenas de mensajes sin leer. Ethan. Henry. Incluso números desconocidos. Sabía lo que decían sin abrirlos: disculpas, súplicas, preguntas. Pero no era momento de contestar. Necesitaba actuar. Abrió su portátil y revisó sus cuentas. $100 millones. No era una cifra cualquiera. Era poder. Pero también una prueba. Quien no sabía manejar la riqueza, terminaba siendo devorado por ella. Valentina lo tenía claro: cada dólar debía transformarse en algo real, tangible, un legado para quienes no tenían voz. Se levantó, pagó la cuenta y salió a la calle. El viento fresco la despeinó, pero ella sonrió. Caminó varias manzanas, sin rumbo definido, hasta que vio el cartel que la detuvo en seco. Se vende: Antiguo Teatro Bristol. El edificio era un monstruo dormido, con la fachada carcomida por la lluvia y los años, pero aún conservaba una dignidad que la conmovió. Valentina se acercó a las puertas cerradas, palpó la madera astillada. En su mente, vio un centro comunitario, una escuela de arte para jóvenes sin recursos, una sala de conferencias para emprendedores, un lugar donde nadie sería despreciado por llevar ropa barata o zapatos rotos. Sin dudarlo, marcó el número de la inmobiliaria, concertó una cita para esa misma tarde, colgó y respiró hondo. Sabía que la compra del teatro sería solo el principio, sabía que Margaret se enteraría pronto, que Ethan vendría a buscarla, que los periódicos convertirían su historia en un espectáculo. Pero no le importaba. Pasó la tarde recorriendo el interior del edificio junto a la gente. Los suelos crujían bajo sus botas, cada paso levantaba polvo, pero Valentina veía más allá de las grietas.
Veía un escenario iluminado por ideas, por esperanza. Veía bancas llenas de jóvenes que un día serían líderes, artistas, voces imposibles de silenciar. Cuando firmó la oferta de compra sintió un escalofrío. Era el mismo que sintió la primera vez que invirtió sus ahorros en acciones de una empresa que todo el mundo decía que fracasaría. El mismo escalofrío que la impulsaba a arriesgarse una y otra vez. Esa noche volvió al hotel agotada pero eufórica, encendió su portátil y abrió su correo. Tecleó durante horas, redactando propuestas, planes de becas, programas de formación. Todo debía estar listo para cuando el teatro reabriera sus puertas. De pronto, un golpe suave en la puerta la sacó de su concentración. Se tensó, miró por la mirilla, era Ethan. Abrió sin decir una palabra. Él entró, sosteniendo una pequeña caja en las manos. «Sé que no quieres verme», empezó, su voz temblorosa. «Pero tenía que traerte esto». Le tendió la caja. Valentina la abrió con cuidado. Dentro, envuelto en terciopelo, estaba el anillo de compromiso que Margaret había insistido en comprar para ellos. Un diamante frío, enorme, ajeno a cualquier emoción. Valentina lo sostuvo entre los dedos, observándolo a contraluz. «No quiero esto», dijo sin rencor, dejándolo sobre la mesa. «Nunca lo quise, solo te quiero a ti. O mejor dicho, quiero a la versión de ti, que tenga el valor de estar de pie a mi lado, no detrás de tu madre». Ethan respiró hondo, como si cada palabra le atravesara la piel. «Lo entiendo, y lo intentaré, te lo prometo, pero dime qué necesitas ahora». Valentina lo miró con una ternura distante. Sabía que amaba a Ethan, pero también sabía que su amor propio era más importante que cualquier romance incompleto. «Necesito que no me detengas, que no intentes salvarme de mí misma. Lo que estoy haciendo no es por revancha, es por mí, y por todos los que vienen detrás». Ethan asintió. Se sentó frente a ella y se quedaron en silencio, compartiendo una taza de té que se enfrió sobre la mesa. Era una tregua, no una reconciliación. Y estaba bien así. Esa noche, cuando él se fue, Valentina miró por la ventana de su habitación. Las luces de la ciudad titilaban como promesas. Sintió que su madre, en algún lugar, sonreía orgullosa. Sintió que cada humillación que soportó había encontrado su propósito. Sabía que la verdadera batalla apenas empezaba, que Margaret no se quedaría quieta, que habría demandas, titulares, traiciones. Pero por primera vez en su vida, Valentina estaba lista para cada guerra. No por dinero, no por poder, sino por algo mucho más grande, su dignidad. Y mientras apagaba la luz, cerró los ojos sabiendo que, pase lo que pase, jamás volvería a permitir que nadie la humillara por ser pobre. Porque ahora, pobre no era ella, pobre era quien no tenía sueños lo bastante grandes para incomodar a los poderosos. Valentina despertó temprano, antes de que el murmullo de la ciudad se convirtiera en un rugido. El amanecer bañaba la habitación de hotel con un resplandor suave, casi cómplice. Se sentó en la cama, repasando mentalmente cada paso que había dado en las últimas 48 horas. Se sentía exhausta, sí, pero la fatiga se mezclaba con una energía nueva, feroz, que le hacía cosquillas en la espalda y le empujaba hacia adelante. Encendió el portátil. Su bandeja de entrada rebosaba de correos. Periodistas queriendo su versión de la historia, organizaciones interesadas en asociarse con ella, supuestos amigos de la infancia que de pronto la recordaban con afecto. Cerró todo sin responder. Sabía que cada palabra suya sería convertida en carne para los buitres del espectáculo. Su historia vendería titulares, pero no era eso lo que buscaba. Antes de salir del hotel, dejó instrucciones precisas en recepción para desviar cualquier visita inesperada. Sabía que Margaret estaba herida, y una suegra herida era tan peligrosa como un animal acorralado. No tenía tiempo para distracciones. Tomó un taxi hasta el viejo teatro Bristol. Esta vez lo miró sin prisa. Lo bordeó, tocó las paredes de ladrillo e imaginó la vida que bulliría allí dentro cuando todo estuviera en marcha. Un par de trabajadores aguardaban su llegada para empezar con la evaluación estructural. Valentina se arremangó la blusa blanca y entró con ellos, pisando el polvo de décadas abandonadas como si fuera arena dorada. «Quiero que cada rincón conserve su historia», les dijo, «pero necesito que el corazón del teatro lata de nuevo. No quiero un museo. Quiero un refugio para quien necesite una segunda oportunidad». Los obreros asintieron, algo sorprendidos de verla ahí, mezclándose entre andamios y cables. No era la heredera de un imperio. Era una mujer que se ensuciaba las manos para reconstruir sus sueños. Al mediodía, la arquitecta encargada del proyecto llegó con planos y presupuestos preliminares. Valentina los revisó minuciosa,
señalando cada detalle que podía optimizarse sin sacrificar la dignidad del lugar. Quería un teatro abierto, accesible, con aulas de formación, salones de ensayo, espacios de lectura. Quería paredes que escucharan las historias de los que nunca habían tenido voz. Una llamada interrumpió su concentración. Era Ethan. Dudó antes de contestar, pero finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla. ¿Dónde estás?, preguntó él, sin rodeos. Su voz sonaba cansada, quizás más de lo que ella hubiera imaginado. Donde siempre quise estar, respondió, sin añadir detalles. Mi madre ha contratado abogados, la advirtió. Dice que va a impugnar cualquier transferencia que te involucre, que todo es una farsa. Valentina sonrió, amarga. Déjala, tiene que luchar contra algo, aunque sea contra fantasmas. Lo que importa no está en sus papeles, Ethan. Está en lo que yo haga con lo que he construido. Se hizo un silencio incómodo. Ethan suspiró. ¿Quieres que vaya contigo? Ella cerró los ojos un segundo. Lo amaba, pero sabía que aún tenía una batalla que él debía librar solo. Cuando estés listo para caminar a mi lado, no detrás de mí ni delante, entonces sabrás dónde encontrarme, dijo, y colgó sin esperar respuesta. Pasó el resto del día entre reuniones con abogados, arquitectos y contadores. Cada decisión era un ladrillo más de la muralla que construía para proteger su visión. Sabía que Margaret intentaría derribarla, pero la estructura estaba cimentada en algo que la vieja no podía comprar: dignidad y propósito. Esa noche, al volver al hotel, encontró un sobre deslizado bajo la puerta, sin remitente. Dentro, una hoja con un único párrafo escrito a máquina. Las paredes escuchan, ten cuidado con quién confías. Valentina se acercó a las puertas cerradas, palpó la madera astillada. En su mente vio un centro comunitario, una escuela de arte para jóvenes sin recursos, una sala de conferencias para emprendedores, un lugar donde nadie sería despreciado por llevar ropa barata o zapatos rotos. Sin dudarlo, marcó el número de la inmobiliaria, concertó una cita para esa misma tarde, colgó y respiró hondo. Sabía que la compra del teatro sería solo el principio. Sabía que Margaret se enteraría pronto. Que Ethan vendría a buscarla. Que los periódicos convertirían su historia en un espectáculo. Pero no le importaba. Pasó la tarde recorriendo el interior del edificio junto a la gente. Los suelos crujían bajo sus botas. Cada paso levantaba polvo, pero Valentina veía más allá de las grietas. Veía un escenario iluminado por ideas, por esperanza. Veía bancas llenas de jóvenes que un día serían líderes, artistas, voces imposibles de silenciar. Cuando firmó la oferta de compra, sintió un escalofrío. Era el mismo que sintió la primera vez que invirtió sus ahorros en acciones de una empresa que todo el mundo decía que fracasaría. El mismo escalofrío que la impulsaba a arriesgarse una y otra vez. Esa noche volvió al hotel agotada pero eufórica. Encendió su portátil y abrió su correo. Tecleó durante horas, redactando propuestas, planes de becas, programas de formación. Todo debía estar listo para cuando el teatro reabriera sus puertas. De pronto, un golpe suave en la puerta la sacó de su concentración. Se tensó, miró por la mirilla. Era Ethan. Abrió sin decir una palabra. Él entró, sosteniendo una pequeña caja en las manos. Sé que no quieres verme, empezó, su voz temblorosa, pero tenía que traerte esto. Le tendió la caja. Valentina la abrió con cuidado. Dentro, envuelto en terciopelo, estaba el anillo de compromiso que Margaret había insistido en comprar para ellos. Un diamante frío, enorme, ajeno a cualquier emoción. Valentina lo sostuvo entre los dedos, observándolo a contraluz. No quiero esto, dijo sin rencor, dejándolo sobre la mesa. Nunca lo quise, solo te quiero a ti. O mejor dicho, quiero a la versión de ti que tenga el valor de estar de pie a mi lado, no detrás de tu madre. Ethan respiró hondo, como si cada palabra le atravesara la piel. Lo entiendo, y lo intentaré, te lo prometo, pero dime qué necesitas ahora. Valentina lo miró con una ternura distante. Sabía que amaba a Ethan, pero también sabía que su amor propio era más importante que cualquier romance incompleto. Necesito que no me detengas, que no intentes salvarme de mí misma. Lo que estoy haciendo no es por revancha, es por mí, y por todos los que vienen detrás. Ethan asintió. Se sentó frente a ella y se quedaron en silencio compartiendo una taza de té que se enfrió sobre la mesa. Era una tregua, no una reconciliación. Y estaba bien así. Esa noche, cuando él se fue, Valentina miró por la ventana de su habitación. Las luces de la ciudad titilaban como promesas. Sintió que su madre en algún lugar sonreía orgullosa.
Sintió que cada humillación que soportó había encontrado su propósito. Sabía que la verdadera batalla apenas empezaba, que Margaret no se quedaría quieta, que habría demandas, titulares, traiciones. Pero por primera vez en su vida, Valentina estaba lista para cada guerra. No por dinero, no por poder, sino por algo mucho más grande, su dignidad. Y mientras apagaba la luz, cerró los ojos sabiendo que, pase lo que pase, jamás volvería a permitir que nadie la humillara por ser pobre, porque ahora, pobre no era ella, pobre era quien no tenía sueños lo bastante grandes para incomodar a los poderosos. Valentina se despertó con el sonido seco de su teléfono vibrando contra la mesita de noche. No eran ni las 6 de la mañana, pero un mensaje en la pantalla sin remitente logró espantarle el último rastro de sueño. Hoy será tu prueba de fuego, prepárate. Dejó el móvil boca abajo y respiró profundo. Ya no se sobresaltaba con amenazas veladas. Aprendía a reconocerlas como lo que eran. La evidencia de que su lucha incomodaba. Y si incomodaba, era porque estaba funcionando. Se vistió con ropa sencilla pero pulcra, pantalón negro, blusa blanca, chaqueta gris. Se recogió el cabello en un moño firme y tomó su portátil, documentos y un bloc de notas repleto de garabatos y esquemas. El Teatro Bristol la esperaba, pero hoy no iría directo allí. Hoy debía sentarse frente a un grupo de inversores locales, gente que podría ayudarla a sostener el proyecto cuando los ataques de Margaret se hicieran más feroces. En la cafetería donde habían acordado reunirse, Valentina se sentó sola durante varios minutos. Observó a la gente entrar y salir, cada uno cargando sus preocupaciones invisibles. Cuando llegaron, los 3 hombres y 2 mujeres que componían la junta de empresarios se acomodaron con sonrisas tensas y apretones de mano calculados. Ella desplegó sus planos, sus cifras, sus gráficos de impacto social. Habló durante casi una hora sin pausa, desgranando cada argumento con la pasión de quien defiende no solo un negocio, sino un legado. Uno de los inversores, un hombre canoso con un reloj de oro que parecía brillar más que su interés, se reclinó en su silla. Señora Herrera, dijo, usando su apellido como un recordatorio de que ahora tenía un estatus que respetar. ¿Por qué deberíamos arriesgar nuestro dinero en algo tan altruista? El retorno no es evidente. Valentina lo miró sin parpadear. Porque no invierten en ladrillos ni en butacas tapizadas. Invierten en una generación que mañana tendrá la fuerza para levantar esta ciudad cuando sus cuentas estén vacías. Invierten en esperanza, y la esperanza es rentable cuando se siembra bien. Hubo un silencio tenso. La mujer a su derecha, una abogada de rostro severo, cruzó los brazos. Y si tu suegra logra congelar tus activos, sabemos que tiene influencia. Si lo hace, ¿cómo vas a mantener esto a flote? Valentina no dudó. He sobrevivido con nada. Si tengo que volver a empezar desde cero, lo haré. Pero sé algo. Quien apuesta por mí no apuesta a ciegas. Yo cumplo. Su determinación, más que cualquier cifra, rompió la barrera de la desconfianza. Al terminar la reunión, 2 de los empresarios le estrecharon la mano con una promesa de respaldo. Los otros se marcharon con la duda arañándoles la conciencia. Para Valentina era suficiente. Aprendió hacía mucho que no todos te apoyan desde el inicio. A algunos hay que demostrarles que resistirás más de lo que imaginan. De vuelta en el teatro, encontró a los trabajadores esperando instrucciones. El equipo de arquitectos traía nuevas propuestas. Cada paso era una batalla contra el reloj y los imprevistos. Pero Valentina caminaba entre polvareda y vigas expuestas como si fueran alfombras rojas. A media tarde, recibió un correo inquietante. Un periodista de una revista de sociedad tenía en sus manos documentos filtrados, que supuestamente demostraban que su fortuna provenía de un fondo turbio, manejado por testaferros en paraísos fiscales. Valentina sintió la bilis subirle a la garganta. Sabía quién estaba detrás. Margaret jugaba sucio, y esta era apenas la primera bala. Respondió con serenidad. Envió a su abogado toda la documentación legal de sus inversiones, sus contratos, cada línea de impuestos pagados. Había pasado años siendo invisible, construyendo en silencio, precisamente para que nadie pudiera usar su pasado como arma. Pero la prensa era implacable. Esa noche, los titulares salpicaron Internet con insinuaciones y medias verdades. Comentarios venenosos brotaron como hongos. Trepa, oportunista, pobre que se cree rica. Valentina se sentó frente a su portátil, leyendo cada palabra, cada insulto. Dejó que dolieran. Luego los cerró de golpe. Tenía que recordar por qué lo hacía. No era por el aplauso de desconocidos,
sino por quienes un día cruzarían esas puertas del Bristol sin miedo a ser humillados. El golpe mediático trajo consecuencias inmediatas. Una parte de los fondos prometidos por nuevos socios se congeló. Uno de los obreros renunció, temeroso de verse envuelto en un escándalo. El miedo era contagioso. Valentina lo supo desde el primer insulto de Margaret: quien teme, obedece. Pero ella no temía. A la mañana siguiente, llegó temprano al teatro. Se paró frente a los obreros que quedaban, con polvo cubriéndole los zapatos y el cabello recogido en una trenza deshecha. Si alguno quiere irse, puede hacerlo. No lo juzgaré. Pero yo me quedaré aquí hasta que esto esté terminado, aunque tenga que levantar cada ladrillo con estas manos. Nadie se movió. Un silencio espeso se llenó de miradas esquivas. Finalmente, uno de los más jóvenes, un muchacho con tatuajes y ojeras profundas, dio un paso adelante. Yo me quedo, señora. Aprendí más de usted en una semana que de cualquier patrón en toda mi vida. Valentina le dio una palmada en el hombro. El resto asintió, uno por uno. Esa era su verdadera riqueza, la gente que creía en ella cuando nadie más lo hacía. Esa tarde, Ethan apareció de nuevo. Venía solo, sin anillos, sin promesas. Se le veía más delgado, como si cargara una guerra interior que no sabía ganar. Mi madre dice que te destruirá, dijo sin preámbulo, cuando la encontró revisando unos planos sobre una mesa improvisada. Valentina levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos por noches sin dormir, brillaban con una calma extraña. Que lo intente, susurró, lo único que puede destruir es el miedo que una vez tuve, y ese ya no existe. Ethan respiró hondo, se sentó frente a ella, hubo un silencio largo, punzante. ¿Aún hay lugar para mí en todo esto?, preguntó, casi con vergüenza. Valentina dejó escapar una carcajada seca. No puedo responderte ahora. Tienes que decidir quién eres sin tu madre respirándote en la nuca. Entonces veremos si aún quedamos tú y yo. Él asintió, bajando la mirada hacia sus manos. No dijo más. Se levantó, le besó la frente y se marchó sin promesas vacías. Fue la primera vez que Valentina sintió que tal vez, solo tal vez, Ethan empezaba a comprenderla. Esa noche, mientras el teatro dormía envuelto en andamios y lonas, Valentina subió al escenario polvoriento. Se quedó de pie, mirando las butacas vacías. Cerró los ojos y se imaginó ahí dentro. Voces jóvenes, recitando versos, guitarras desafinadas buscando acordes, carcajadas rebotando en las paredes restauradas. Vendrán por mí, susurró al silencio, pero no me doblarán. En algún lugar, entre los muros agrietados, sintió que el teatro le respondía, como si cada ladrillo susurrara, resiste, falta poco. Valentina bajó del escenario con un peso nuevo sobre los hombros, pero también con una certeza férrea. Lo perdería todo, una y otra vez, si hacía falta. Porque no estaba construyendo paredes, sino posibilidades. Y nada, ni siquiera Margaret con toda su furia y su dinero, podría arrebatarle eso. Valentina apenas había logrado dormir 2 horas cuando la primera llamada del día la arrancó de la cama. Su abogado, con voz grave y casi derrotada, le explicó que Margaret había conseguido interponer una demanda de urgencia para congelar parcialmente sus cuentas. El teatro, las becas, los contratos, todo podía venirse abajo en cuestión de días si no lograba contrarrestar el golpe. Mientras escuchaba cada palabra, Valentina sintió como un fuego lento se encendía en su pecho. Era la rabia, sí, pero también era la determinación de quien se sabe sin nada que perder salvo su propia voz. Colgó y se quedó sentada en el borde de la cama, mirando sus zapatos tirados en el suelo de la habitación del hotel. Un pequeño ejército de ropa, papeles y carpetas abiertas la rodeaba como evidencia de que estaba librando su guerra desde trincheras improvisadas. Se duchó sin prisa. Cada gota de agua fría era como una palmada para recordarle que debía mantener la cabeza fría. Cuando se miró al espejo, vio sus ojeras pronunciadas, su piel tensa, la sombra de cansancio que ni el maquillaje podría borrar. Pero también vio sus ojos encendidos, y supo que estaba viva, más viva que nunca. Apenas bajó al vestíbulo, recibió la visita de Lucía, una de las jóvenes arquitectas que había contratado para dirigir la restauración del Bristol. Lucía traía malas noticias. 2 de los patrocinadores más grandes se retiraban ante la incertidumbre legal. Había rumores de coimas, de extorsión. Nada comprobado, pero suficiente para ahuyentar a los cobardes. Valentina la escuchó en silencio. Luego le pidió que reuniera a todo el equipo en el teatro a primera hora de la tarde. Tenía que mirarlos a los ojos. Tenía que dejarles claro que no era una reina destronada,
sino una líder que resistía. En el camino hacia el Bristol revisó cada documento que su abogado le había enviado. Margaret había jugado su mejor carta, usar la ley como un látigo. Lo que nunca entendería era que a Valentina no se la podía doblegar con amenazas de papel. Llegó al teatro, que vibraba con el ruido de martillos y taladros. Se paró en medio del vestíbulo polvoriento, y pidió a Lucía que llamara a todos. Obreros, diseñadores, voluntarios, incluso los muchachos que cargaban escombros. Todos se agruparon alrededor de ella, sudorosos, desconfiados, con manchas de cemento en la ropa. Valentina respiró hondo. Sé que muchos están asustados, empezó, su voz rasposa de tantas noches sin dormir. Sé que tienen familias, cuentas por pagar, sueños propios. Y entiendo si alguno quiere marcharse hoy mismo. Pero si deciden quedarse, deben saber algo. Yo no voy a ceder. Ni a venderme. Ni a retroceder. Su mirada recorrió cada par de ojos. Algunos la evitaban, otros la sostenían con una chispa de esperanza. Margaret cree que puede comprar su silencio, su lealtad, continuó. Cree que puede cerrar estas puertas porque yo no tengo un apellido tan antiguo como el suyo. Pues que sepa algo, ningún apellido la salvará de lo que se avecina. Porque este teatro no es mío, es de ustedes, de sus hijos, de cada joven que un día se sentará aquí a soñar sin miedo. Un murmullo recorrió el grupo. El chico de los tatuajes, el mismo que se quedó cuando todos dudaron, levantó la mano. ¿Y si nos quedamos?, preguntó, la voz cargada de curiosidad y respeto. ¿Qué pasa si gana y lo pierde todo? Valentina caminó hasta él, se quitó los guantes de trabajo y se los puso en las manos. Entonces lo volveremos a levantar, ladrillo por ladrillo, con o sin dinero, porque lo que construimos aquí nadie puede comprarlo ni destruirlo, nuestra dignidad. Un aplauso solitario se escuchó detrás, luego otro. Y otro. Hasta que todos, incluso los más escépticos, batieron palmas, golpeando la esperanza contra la incertidumbre. Aquella noche, mientras redactaba nuevos contratos de emergencia y hablaba con cada inversor que aún permanecía, Valentina recibió una visita inesperada. Ethan. Traía en la mano un sobre cerrado y una mirada distinta, más adulta, menos rota. No vengo a suplicar ni a pedir perdón, dijo, antes de que ella pudiera abrir la boca. Vengo a mostrarte esto. Abrió el sobre la mesa improvisada del vestíbulo. Dentro había copias de correos electrónicos, extractos bancarios, grabaciones de voz, pruebas de que Margaret había pagado a un informante para fabricar la supuesta evidencia de lavado de dinero que usaron contra ella. Valentina lo miró, atónita. ¿Cómo conseguiste esto? Ethan bajó la vista. Durante años fui ciego. Hoy desperté. No puedo cambiar lo que mi madre hizo, pero puedo asegurarme de que pague por ello. Valentina sostuvo los papeles, sintiendo la sangre bullirle en las venas. Margaret había cruzado la última línea. Y esa línea sería su ruina. Esto cambia todo, murmuró, más para sí misma que para él. Ethan se acercó, tocó su mano con cuidado. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que no estoy aquí por tu dinero, ni por el teatro. Estoy aquí por ti. Porque eres la mujer más valiente que he conocido. Valentina tragó saliva. No dijo nada, sabía que las palabras sobraban. Sabía que las batallas de Ethan eran suyas, y que el amor, si volvía, lo haría solo cuando ambos estuvieran listos. Guardó los documentos en la caja fuerte de su pequeña oficina improvisada, llamó a su abogado y le ordenó que preparara una contrademanda. Si Margaret quería la guerra, la tendría. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios, que antes la llamaban oportunista, ahora la elevaban como símbolo de resistencia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo pero también de amenazas. Los aliados tímidos regresaron, algunos por convicción, otros por miedo a perderse el brillo de su causa. En medio de todo, Valentina seguía visitando cada sala del teatro. Cada pared nueva que se levantaba era una victoria. Cada donación pequeña, un clavo más en el ataúd de la arrogancia de Margaret. Una mañana, mientras supervisaba la instalación de nuevas luminarias, recibió un mensaje inesperado de Henry Fairchild. Quería verla en un café discreto, lejos de la mansión. Ella accedió, movida por la curiosidad, y por un afecto silencioso hacia aquel anciano que, pese a su debilidad, había decidido levantarse contra la tiranía de su propia esposa. Henry llegó solo, vestido con un abrigo viejo, su bastón golpeando suavemente las baldosas. Ella sabe que la has derrotado, dijo sin rodeos después del primer sorbo de café. No lo admitirá nunca, pero lo sabe. Ahora solo quiere arrastrarte con ella.
Valentina bajó la mirada, jugó con la cucharilla, sintiendo cómo cada palabra se le quedaba grabada en la piel. No dejaré que me arrastre, dijo al fin con voz suave pero firme, ni a mí ni a este proyecto, ni a Ethan. Henry asintió. Te pedí que vinieras porque hay algo que debes saber. Cuando muera, habrá una última sorpresa. No puedo decírtelo ahora, pero confía en que te ayudará a proteger lo que construyes. Valentina sintió un estremecimiento. No quiso preguntar más. Aceptó el misterio como quien acepta una semilla que aún no germina, pero sabe que un día dará frutos. Al despedirse, Henry le tomó la mano entre las suyas, frías, huesudas. Gracias por devolverme un poco de dignidad antes de irme, susurró. Ella contuvo las lágrimas. Sabía que ese sería probablemente su último encuentro. Regresó al teatro, más decidida que nunca. Margaret aún era una amenaza, pero también era una reina destronada, que empezaba a perder piezas clave de su ajedrez. Esa noche, Valentina reunió a todos los trabajadores, voluntarios y nuevos patrocinadores en la vieja platea del Bristol. Se paró en el escenario polvoriento, los focos improvisados iluminando su silueta. Muchos me preguntaron por qué no me rendí cuando era más fácil irme con mi dinero y dejar que todo se hundiera, dijo, su voz clara, sin titubeos. La respuesta es sencilla, porque rendirme sería decirle a todos los que alguna vez se sintieron menos, que tenían razón en aceptar la humillación. Y yo no pienso darles ese ejemplo. El silencio fue absoluto, un silencio cargado de respeto, de fe renovada, de promesas sin palabras. Valentina respiró hondo. Sabía que quedaban batallas, que Margaret no caería sin dejar cicatrices. Pero en su interior, algo era inquebrantable, ya no era la muchacha pobre que la suegra despreciaba. Era la mujer que transformaría su humillación en cimientos. Y esta vez, nadie podría derribarla. Valentina despertó antes del amanecer. El murmullo de la ciudad aún no invadía la quietud de su pequeña habitación de hotel. Pero su mente ya estaba encendida, trabajando en cada ángulo de la batalla que la esperaba. Se levantó, encendió la lámpara de escritorio, y repasó los papeles que cubrían la mesa. Extractos bancarios, contratos de restauración, cartas de apoyo de instituciones educativas. Todo lo que había logrado en tan poco tiempo se sentía frágil, como un castillo de cartas amenazado por la brisa envenenada de Margaret. Pero no se permitiría dudar. Ni por un segundo. Tomó un sorbo de café frío y abrió su portátil. Revisó los correos de la noche. Su abogado confirmaba que la contrademanda estaba lista, con cada prueba que Ethan le había entregado cuidadosamente anexada. Las grabaciones de voz, los pagos encubiertos, las transferencias a cuentas opacas. Todo apuntaba a Margaret como la mente detrás de la calumnia. Verlo todo ahí, claro y organizado, le provocó una punzada de furia y un destello de alivio. A media mañana llegó al Bristol, donde la polvareda de la obra se mezclaba con el eco de martillazos y voces jóvenes que empezaban a sumarse como voluntarios. Había niños sentados en las viejas butacas del vestíbulo improvisado como aula, escuchando a una profesora de teatro que, sin cobrar un solo centavo, empezó a dar clases de expresión oral. Valentina se detuvo un momento a mirar. Esa escena, sencilla y casi improvisada, era la semilla de todo por lo que estaba peleando. Lucía la recibió en la entrada, con el rostro cubierto de polvo y una sonrisa cansada. Ya revisé la nueva estructura del techo. Resistirá, le dijo, tendiéndole un casco, pero vamos a necesitar más manos. ¿Estás segura de seguir adelante ahora que? Valentina le interrumpió con una mirada firme. Más que nunca. Si paramos ahora, le estamos diciendo a Margaret que tenía razón. Y no pienso regalarle esa victoria. Pasaron la mañana recorriendo cada sala apuntando fugas de presupuesto, calculando materiales reciclables para reducir gastos. Valentina aprendía rápido. Cada obstáculo se convertía en un plano nuevo. Una lista de proveedores más confiables. Una estrategia para atraer pequeños donantes en redes sociales. Cada obstáculo era una lección, y ella estaba hambrienta de aprender. Al caer la tarde, se encerró en la vieja cabina de proyección del teatro, ahora convertida en su oficina improvisada. Desde allí, preparó su declaración pública para el día siguiente. Sabía que no podía seguir dejando que Margaret manejara la narrativa. Había llegado el momento de hablar. Sin dramas, le dijo a Ethan, que la escuchaba desde la puerta, con un café humeante en la mano. Nada de ataques personales. Voy a decir la verdad, clara y sencilla, que todos sepan quién soy. ¿Y por qué hago esto? Ethan asintió,
pero en sus ojos Valentina leyó la sombra de una pregunta que no se atrevía a pronunciar. ¿Alguna vez volverían a ser ellos mismos? Ella no tenía la respuesta. No todavía. A la mañana siguiente, se presentó en la pequeña plaza frente al Bristol. Había periodistas, curiosos, vecinos. Algunos la miraban como la heroína que necesitaban. Otros, con la suspicacia de quien aún cree que una mujer pobre nunca puede hacerse rica sin ensuciarse. Valentina respiró hondo, subió a un improvisado podio y tomó el micrófono. Hace años, empezó, sin papeles ni teleprompter, alguien me dijo que siempre sería la pobre del pueblo, que aunque me pusiera un vestido caro, mi miseria saldría por mis poros. Que no valía la pena escucharme porque no tenía apellido ni fortuna. Sus palabras se derramaron en el silencio, tensas pero cargadas de una calma feroz. Me creí esas mentiras por un tiempo. Hasta que entendí que la pobreza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu dignidad. Y esa, amigos, no se compra, ni se vende. Hubo un murmullo de aprobación. Las cámaras se encendieron como luciérnagas hambrientas de cada sílaba. Sí, tengo dinero, continuó, pero no me define. Lo que me define es lo que hago con él. Hoy podría desaparecer, irme a cualquier parte, vivir cómodamente y olvidar todo esto. Pero no voy a hacerlo. Porque cada ladrillo de este teatro es una bofetada a quienes creen que humillar a otros los hace más poderosos. Dejó que las palabras calaran, miró a Ethan, de pie entre la multitud, con la cabeza gacha y los ojos húmedos. Mi suegra me humilló por ser pobre, dijo, esta vez alzando un poco más la voz. Y ahora quiere destruir lo que he construido para probar que siempre tendré que agachar la cabeza. Pero hoy le digo algo, nunca más. No soy la muchacha que cruzó esa mansión pidiendo permiso para existir. Soy la mujer que levantará puertas para que nadie vuelva a sentir vergüenza de dónde viene. Los aplausos estallaron. No eran estridentes ni coreografiados, eran sinceros. Cada palma que golpeaba el aire era una chispa encendida en la espalda de Valentina. Después de la rueda de prensa, regresó al teatro para encontrarlo más vivo que nunca. Los obreros trabajaban sin descanso, los voluntarios pintaban murales improvisados. Cada pared contaba una historia distinta, manos que habían sido despreciadas ahora dejaban su huella en cada pincelada. Pero la calma no duró. Esa misma tarde su abogado la llamó con noticias alarmantes. Margaret había presentado una moción para desalojarla del teatro, argumentando una supuesta violación de zonificación. Era un truco sucio, un tecnicismo legal que podía costarles meses de retrasos. Valentina colgó sin decir una palabra. Salió al vestíbulo, reunió a Lucía, a los obreros, a Ethan. ¿Quieren pararnos por burocracia? Bien, dijo, dejando que la rabia se transformara en estrategia. Si no podemos trabajar adentro, trabajaremos afuera. Si nos cierran puertas, levantamos carpas. Si nos silencian, hacemos más ruido. Los días siguientes se convirtieron en un espectáculo inesperado. El Bristol se extendió a la calle. Montaron carpas de lona, improvisaron aulas bajo toldos. Profesores, voluntarios, artistas callejeros se ofrecieron a dar talleres gratuitos. El teatro seguía respirando, aunque sus paredes estuvieran amenazadas. Margaret se paseaba por los canales de televisión, exigiendo respeto por la honra de su apellido. Pero cada vez que hablaba, más gente se acercaba a Valentina. Gente sencilla, desconocidos que traían donaciones modestas, una caja de libros, herramientas, pintura sobrante. Cada pequeña muestra de apoyo era un ladrillo invisible que sostenía el sueño. Una noche, mientras revisaba facturas en la carpa principal, Valentina sintió la mano de Ethan sobre su hombro. ¿Te arrepientes?, le preguntó con voz rota. Ella levantó la vista, lo vio ahí, derrotado y fuerte a la vez, lo vio sin máscaras. Solo de no haber empezado antes, respondió. Él la abrazó, un abrazo largo, silencioso, sin promesas. Era un abrazo de dos guerreros que entendían que aún había heridas abiertas, pero también, un camino por delante. Al día siguiente, llegó la citación para la audiencia que definiría el destino legal del Bristol. Valentina se puso de pie frente a sus aliados y habló con voz firme. Si mañana me quitan las llaves de este teatro, quiero que sepan algo, no lo van a cerrar, porque el verdadero teatro somos nosotros. Y mientras quede uno solo de pie, esto sigue vivo. Lucía alzó la mano, sus ojos brillando de orgullo. Entonces nadie va a derribarlo, dijo. Y Valentina supo que, pasara lo que pasara en la sala de audiencias, su dignidad, su lucha y su gente, ya habían ganado algo más grande que un edificio.
Habían ganado la certeza de que nunca más serían humillados por ser pobres. Ese era el verdadero triunfo, y nadie, ni siquiera Margaret con todos sus abogados, podría arrebatarlo. La mañana de la audiencia amaneció gris, como si el cielo quisiera advertirle a Valentina que aquel sería un día largo, pesado y decisivo. Despertó antes de que sonara la alarma. Se quedó unos segundos mirando el techo desconchado de la habitación de hotel que ya sentía más suya que la mansión de los Fairchild. Allí no había lujos, pero tampoco miradas de desprecio ni susurros venenosos. Allí cada grieta era testigo de sus noches de insomnio y de cada pequeña victoria que la mantenía de pie. Se levantó, se vistió con un traje sobrio, pantalón de lino gris, blusa blanca y un abrigo largo color marfil que su madre le había dejado antes de morir. Lo acarició un instante, como si ese simple gesto pudiera invocar su fuerza. Se recogió el cabello, y se maquilló apenas lo suficiente para ocultar el cansancio. Frente al espejo, se obligó a sonreír. Tú no eres esa muchacha pobre que lloraba por cada humillación, se recordó. Tú eres la mujer que levantará un teatro con las manos desnudas si hace falta. Ethan la esperaba en la puerta del hotel. Vestía un traje oscuro, corbata azul marino, y en su expresión había algo nuevo. Determinación. No la tocó, no la besó, solo la miró con un respeto que pesaba más que cualquier promesa. ¿Lista?, preguntó. Valentina respiró hondo. Lista. El trayecto en taxi hasta el juzgado fue silencioso, cada uno hundido en sus pensamientos. Valentina repasaba los argumentos, las pruebas, las cartas de apoyo de organizaciones que ya empezaban a rodearla como un escudo invisible. Miraba por la ventanilla y recordaba la primera vez que entró en la mansión Fairchild, con zapatos baratos, y un vestido que apenas se sostenía en los hombros. Mira lo lejos que has llegado, se dijo, y no debes nada de esto a nadie. Al llegar, un puñado de periodistas los aguardaba. Flashes, micrófonos, preguntas sin filtro. ¿Qué opina de la demanda? ¿Teme perderlo todo? ¿Qué le diría hoy a su suegra? Valentina levantó la mano, sin detenerse. No estoy aquí para responder insultos, estoy aquí para defender lo que es justo. Dentro del juzgado, las paredes parecían respirar tensión. Margaret llegó escoltada por dos abogados de traje impecable. Su maquillaje estaba impecable, su peinado perfecto, pero sus ojos la traicionaban. Había un temblor, una grieta, un destello de derrota bien maquillada. Cuando cruzaron miradas, Valentina sintió un pinchazo de compasión que se apagó tan rápido como surgió. Margaret nunca había mostrado piedad por nadie, hoy no recibiría ninguna. La sala se llenó de murmullos cuando la jueza, una mujer de rostro severo, hizo su entrada. Valentina se sentó entre Ethan y Lucía, quien insistió en acompañarla. El abogado de Valentina abrió la audiencia presentando las pruebas, las grabaciones, los pagos, los correos electrónicos. Cada palabra, cada cifra, era como un puñetazo que iba desmoronando la fachada de Margaret. Ella intentó interrumpir. Su voz aguda retumbó en la sala cuando se levantó de golpe. Todo es una farsa. Esta mujer manipuló a mi hijo, robó nuestra fortuna, arrastró nuestro nombre por el fango. La jueza golpeó la mesa con el mazo. Silencio, señora Fairchild. Tendrá su turno. El abogado de Margaret tartamudeó una defensa endeble. Hablaba de valores familiares, de deslealtad conyugal, de traición. Pero cada argumento se derrumbaba bajo el peso de las pruebas que Valentina había reunido con la meticulosidad de quien no tenía margen para el error. Ethan fue llamado a declarar. Se levantó, caminó hasta el estrado y por primera vez, habló sin miedo. Mi madre me enseñó a tener miedo, miedo a perder la herencia, el estatus, el respeto de quienes solo están cuando creen que puedes darles algo. Valentina me enseñó lo contrario. Que la dignidad no se mendiga, se construye. Hoy estoy aquí para decir que no permitiré que destruyan lo que ella ha levantado. Valentina sintió un nudo en la garganta, miró sus manos, temblorosas. No era debilidad, era el peso de cada recuerdo, cada insulto, cada noche que había soñado con ese momento. La jueza pidió un receso, Valentina salió al pasillo. Ethan se acercó, pero ella necesitaba aire. Caminó hasta la salida, donde un grupo de voluntarios del Bristol la esperaba con carteles improvisados. El arte es de todos. Ningún pobre volverá a agachar la cabeza. Los vio, y sintió un calor extraño encenderle el pecho. Margaret salió detrás de ella, rodeada de cámaras. Intentó acercarse. Por un segundo, Valentina casi vio a la mujer que había detrás de la máscara. Cansada, temblorosa, sola. Valentina, todavía puedes detener esto, dijo, casi en un susurro, apenas audible para las cámaras.
Pide perdón. Devuelve lo que no te pertenece. Yo puedo arreglarlo todo. Valentina la miró, sin rabia, sin miedo. Lo único que no me pertenece, Margaret, es tu odio, y ese sí te lo devuelvo. Volvió a entrar antes de que ella pudiera replicar. La audiencia se reanudó. La jueza, con voz firme, desestimó la demanda de Margaret por falta de fundamentos y evidencias de mala fe. Pero no se detuvo ahí, ordenó una investigación penal por intento de fraude y difamación. Valentina sintió que un peso invisible se desprendía de sus hombros. No celebró. No levantó los brazos. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Era el final de una guerra, pero apenas el inicio de su reconstrucción. A la salida la multitud que se había reunido aplaudía. Ethan intentó tomar su mano pero ella la retiró con delicadeza. Esto aún no significa que todo esté bien entre nosotros, dijo, mirándolo a los ojos. Tengo que reconstruirme también por dentro. Ethan asintió. Esta vez no insistió. Valentina supo que, aunque no lo dijera, él comprendía que la verdadera reconciliación no se firma con besos ni anillos sino con acciones. Esa noche, regresó al teatro, caminó sola por los pasillos polvorientos, tocó las paredes nuevas que empezaban a levantarse, escuchó risas y voces de niños practicando una obra improvisada en la carpa exterior. Cada voz era una prueba viva de que el Bristol no era solo un edificio, era un refugio, un testimonio de que la pobreza no es una condena eterna. Subió al escenario, se quedó bajo la luz tenue de un foco colgante. Allí, en silencio, murmuró una promesa a su madre, a sí misma, a cada muchacha que aún cree que su valor depende de un apellido o una cuenta bancaria. Nunca más. De pronto sintió una mano cálida sobre su hombro, era Lucía, con un plano enrollado bajo el brazo. ¿Listos para la próxima etapa?, preguntó, sonriendo. Valentina la miró. Pensó en Margaret, en cada insulto convertido en ladrillo, en cada lágrima transformada en cimiento. Sí, dijo, respirando hondo, ahora empieza lo mejor. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, supo que, por fin, su dignidad era inquebrantable. Cuando el amanecer iluminó los andamios del Teatro Bristol, Valentina ya estaba allí, sentada en una vieja silla plegable junto al escenario improvisado. Había pasado la noche en su pequeña oficina, repasando cada detalle del proyecto que por fin podía avanzar sin la sombra legal de Margaret amenazándolo todo. El aire olía a pintura fresca, madera nueva y café recalentado. Para Valentina aquel aroma era mejor que cualquier perfume caro de las fiestas en la mansión Fairchild. Lucía llegó con los planos bajo el brazo, saludándola con un gesto cómplice. «No has dormido nada, ¿verdad?» Valentina sonrió, con ojeras profundas pero el brillo intacto en los ojos. «Dormiré cuando este lugar respire por sí solo». Ethan apareció poco después. Traía un termo de café y la mirada cargada de palabras que no se atrevía a pronunciar. Se sentó junto a ella, ofreciéndole la bebida. «Mi madre está en la prensa, negándolo todo», dijo, casi como un susurro. «Dice que tú la manipulaste, que el teatro es un montaje para robarle». Valentina soltó una risa breve y sin rencor. «Que hable. Cada palabra que diga revela más de ella que de mí. La verdad ya tiene cimientos, Ethan. Nadie puede derribarla ahora». Él bajó la mirada, jugueteando con la tapa del termo. «No quiero perderte», murmuró, pero Valentina le tomó la mano con suavidad. «Entonces no vuelvas a perderte tú primero», respondió. No había dureza en su voz, solo una certeza que se había forjado a golpes y humillaciones. El resto del día se convirtió en un desfile de reuniones. Nuevos donantes, voluntarios, periodistas curiosos que ahora querían contar su historia sin adornarla con chismes. Valentina hablaba con todos, pero nunca cedía la narrativa. Contaba su verdad sin edulcorantes. La de la mujer que había barrido pisos para pagarse los estudios, que había escuchado cada insulto de Margaret como un ladrillo para construir su dignidad. Mientras supervisaba la llegada de materiales, un muchacho de no más de 20 años se acercó con una carpeta raída. Sus manos temblaban. «Señora Valentina, ¿puedo mostrarle algo?», preguntó. Ella asintió. El chico abrió la carpeta y sacó unos bocetos de escenarios, luces, asientos retráctiles. Eran diseños torpes pero llenos de pasión. «Soy técnico en iluminación. Bueno, aprendiz. Nadie me contrata porque no tengo referencias. Pero pensé que tal vez aquí». Valentina le tomó la mano, deteniendo su tartamudeo. «Aquí no pedimos apellidos ni cartas de recomendación», le dijo. «Aquí solo hace falta que quieras aprender y construir algo que sea de todos». El muchacho soltó un suspiro que era casi un sollozo contenido.
Se marchó con la carpeta pegada al pecho, prometiendo volver al día siguiente. Valentina lo observó alejarse, convencida de que cada pequeño gesto de confianza era otra grieta que se abría en el muro de los prejuicios. Esa noche, cuando el sol se derramaba naranja sobre los ladrillos, Valentina caminó sola por los pasillos aún desnudos del teatro. Se detuvo en lo que pronto sería la sala de conferencias. Cerró los ojos y escuchó voces imaginarias de niños riendo, jóvenes discutiendo ideas, actores ensayando diálogos. Cada sonido era una promesa. Su teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar. Valentina Herrera, dijo con voz firme. Señora Herrera, buenas noches, respondió una voz de mujer, cálida y profesional. Soy Marta Álvarez, de la Fundación Arte para Todos. Hemos seguido su caso. Queremos reunirnos con usted. Podemos ofrecerle apoyo logístico, maestros voluntarios, equipo escénico. Sabemos lo difícil que es sostener algo así sola. Valentina sintió que el corazón le latía en la garganta. Gracias. No sabe cuánto significa esto, balbuceó. Lo sabemos, dijo Marta casi susurrando, porque muchas de nosotras fuimos usted antes de tener un techo donde soñar. Quedaron de verse 2 días después. Cuando colgó, Valentina apoyó la espalda en la pared, mirando el techo a medio terminar. Sintió que todo valía la pena, cada lágrima, cada insulto, cada noche sin dormir. Al día siguiente Margaret intentó una última jugada desesperada. Apareció en la puerta del teatro, con un abrigo de visón y gafas oscuras, flanqueada por un periodista de un tabloide sensacionalista. Valentina la vio venir desde la calle, como una nube negra que amenazaba con ensuciar la esperanza. No voy a hablar contigo aquí, Margaret, dijo, interceptándola antes de que pusiera un pie dentro. Este edificio es un monumento al robo, gritó la vieja elevando la voz para las cámaras. Mi hijo, mi dinero, mi dignidad, todo me lo quitaste. Valentina mantuvo la calma. Se acercó, tan cerca que pudo ver el miedo detrás de las gafas de sol. Yo no te quité nada, dijo despacio, tú lo perdiste sola, ahora vete. Aquí ya no tienes nada que hacer. Margaret quiso replicar, pero el periodista bajó la cámara. Incluso él parecía incómodo, como si al fin entendiera que aquella escena no era una historia de traición, sino de liberación. Cuando se marcharon, Ethan apareció detrás de Valentina. ¿Estás bien?, preguntó, poniéndole una mano en la espalda. Lo estaré, respondió, ahora ya no es mi voz contra la suya, ahora tengo cientos de voces conmigo. La noche cayó con una lluvia suave. Valentina se quedó sentada bajo el techo de la entrada principal, viendo cómo el agua limpiaba la fachada sucia del Bristol. A su lado Lucía hojeaba planos nuevos, Ethan revisaba contratos, y algunos voluntarios cargaban herramientas a la bodega improvisada. Valentina los miró, uno por uno, y sintió que cada persona allí era una versión de sí misma. Gente que alguna vez fue invisible, burlada, descartada. Gente que ahora sabía que su valor no dependía de un apellido. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Lucía, cerrando los planos. Valentina sonrió, cansada pero en paz. Ahora, respondió, empieza lo difícil, demostrarles que esto no es un milagro momentáneo, sino un hogar que va a durar. Miró al cielo, dejó que la lluvia la salpicara, pensó en su madre, en aquella niña que barrió pisos soñando con un futuro imposible. Y supo que aquella niña estaba orgullosa, porque ahora era una mujer que no se arrodillaría nunca más. El Teatro Bristol respiraba. Y con cada ladrillo, cada gota de pintura, cada voz que cruzara sus puertas, Valentina reconstruía algo mucho más grande que un edificio. Reconstruía la dignidad de todos los que habían sido humillados por ser pobres. Y esa reconstrucción, pensó mientras la lluvia seguía cayendo, no tenía techo. El primer rayo de sol se filtró entre los ventanales sin cristales del Teatro Bristol, iluminando motas de polvo que flotaban como luciérnagas en la penumbra. Valentina estaba sentada en una de las butacas rescatadas de entre los escombros, con un bloc de notas apoyado sobre sus rodillas. Tenía la vista fija en el escenario, aunque en realidad estaba mirando mucho más allá de esas tablas desnudas. En su mente, ya veía cortinas rojas ondeando, luces encendiéndose, aplausos sinceros, y niños, muchos niños, de pie en medio de todo, sintiéndose grandes por primera vez. Lucía llegó con un termo de café, se sentó a su lado y le entregó la taza de plástico, llena hasta el borde. Pareces un fantasma, bromeó. Ni siquiera dormiste aquí anoche, ¿verdad? Valentina esbozó una sonrisa cansada. Dormiré cuando esto se sostenga solo, repitió,
como un mantra que ya se sabía de memoria. Lucía dejó escapar una carcajada. Miró el techo aún sin terminar y señaló una de las vigas nuevas. Los chicos del equipo nocturno colocaron eso antes de irse. Dijeron que quieren dejar su huella antes de que llegue la nueva pintura. Valentina giró la cabeza y leyó, escrito con rotulador negro: aquí nadie volverá a sentirse menos. Se le erizó la piel. Apretó la taza de café entre las manos para disimular que la emoción le estaba humedeciendo los ojos. Esa misma mañana Marta Álvarez, de la Fundación Arte para Todos, llegó con un pequeño equipo de voluntarios. Cargaban cajas de libros, maletas con instrumentos musicales, viejos proyectores rescatados de un colegio en ruinas. Cada objeto parecía una chispa lista para prender fuego a la imaginación de alguien. Marta caminó a su lado, evaluando cada rincón del Bristol como si estuviera midiendo sueños. Esto va a necesitar mucho más que pintura y caridad, dijo. Necesita reglas claras, planes de sostenibilidad, gente comprometida. Valentina asintió. No quiero que sea un refugio temporal, quiero que resista cuando yo ya no esté aquí para vigilarlo. Marta la miró de reojo, con esa complicidad que solo entienden quienes alguna vez vivieron en la orilla de lo imposible. Entonces vamos a hacerlo bien, respondió. Sin improvisaciones, sin parches, sin favores que luego pasen factura. Pasaron horas caminando entre polvorientas salas, dibujando rutas de evacuación, imaginando accesos para niños con discapacidad, discutiendo horarios de talleres y propuestas de autofinanciamiento. Cada palabra era un ladrillo, cada idea, un clavo que apuntalaba el futuro. A la hora del almuerzo, Ethan apareció con un par de cajas de comida rápida. Se sentó en una escalera a comer con Lucía, Marta y algunos voluntarios. Valentina lo observaba a la distancia, notando cómo escuchaba a todos sin interrumpir, cómo no intentaba sobresalir ni pedir crédito por nada. Era otra versión de él. Una que tal vez podría aprender a caminar sin la sombra de Margaret. Después del almuerzo, Valentina y Marta se encerraron en la vieja cabina de proyección para redactar un borrador del reglamento interno. Fue allí donde la tensión se coló por primera vez en semanas. Sabes que en algún momento tendrás que dar un paso atrás, ¿verdad? Le dijo Marta mirándola fijamente por encima de sus gafas. Cuando esto esté en marcha, no puedes controlarlo todo. Si lo haces, se volverá tan frágil como lo que destruiste. Valentina bajó la mirada. La sola idea de soltar aunque fuera una esquina de su sueño le apretaba el pecho. Sé que tienes razón, murmuró. Pero es difícil. Porque sigues creyendo que si no vigilas cada ladrillo alguien vendrá a quitártelo, respondió Marta, sin suavizar el golpe. Lo entiendo. Yo también fui esa mujer. Pero no podemos predicar libertad si no aprendemos a soltar. Las palabras quedaron flotando como un eco incómodo. Valentina respiró hondo, anotó algo en su cuaderno y cambió de tema. Aún no estaba lista para desprenderse de su miedo. Pero al menos lo había mirado de frente. Esa noche, ya con el Bristol vacío, Valentina se quedó sola revisando inventarios de pintura y facturas acumuladas. Escuchó pasos. Ethan estaba de pie junto a la puerta, sosteniendo una vieja guitarra que alguien había donado esa tarde. Recuerdo cuando dijiste que querías un escenario para quienes nunca se sintieron escuchados, dijo él. Yo nunca te escuché de verdad, lo siento. Valentina lo miró, cansada pero sin rencor. Ethan se sentó en el borde del escenario y pulsó un par de cuerdas desafinadas. ¿Qué vas a hacer cuando todo esto funcione?, preguntó, con la voz rota. Cuando ya no necesites pelear cada día para sostenerlo. Valentina se sentó a su lado, miró las paredes medio pintadas, los andamios como árboles de metal, que sostenían su bosque de sueños. No sé, admitió, supongo que entonces me daré cuenta de que nunca fue solo mío, que este lugar es de todos. Y que, cuando esté listo tendré que dar un paso atrás. Ethan tocó un acorde sin forma, como un hilo de música que se perdía entre el polvo. Yo quiero estar ahí cuando pase, dijo sin mirarla. Quiero ver cómo se llena de risas. Quiero verte reír sin miedo. Valentina apoyó su cabeza en su hombro por un instante. Fue un gesto pequeño pero cargado de esa ternura que sobrevive incluso después de tantas batallas. Los días siguientes fueron un remolino de trabajo, pintura, donaciones, talleres improvisados, reuniones con artistas locales que ofrecían funciones gratuitas. Las redes sociales empezaron a contar la historia del Bristol como si fuera un faro de dignidad. Llegaron periodistas, influencers, y con ellos, nuevos curiosos dispuestos a aportar tiempo, materiales o dinero. Pero también llegaron nuevos rumores.
Margaret, desde su silencio amargo, filtraba historias retorcidas sobre Valentina, que la veían gastar fortunas en cenas secretas, que manipulaba cifras, que mantenía a Ethan como rehén emocional. Cada rumor era una astilla. Cada astilla dolía, pero ya no la derribaba. Una tarde, mientras ayudaba a mover bancos de madera a una sala recién restaurada, Valentina vio a Henry Fairchild llegar. Caminaba lento, con el bastón golpeando el suelo como un metrónomo. Sus ojos, empañados por la edad, aún tenían un brillo de gratitud. «Vine a ver cómo va todo», dijo, sonriendo con timidez. Valentina lo abrazó, sintiendo su fragilidad. «Me prometiste una sorpresa en tu testamento», bromeó, intentando aliviar la emoción. Henry rió, un sonido débil pero genuino. «No es tanto por el dinero, es por la verdad. He dejado instrucciones para que cuando ya no esté, se sepa todo lo que Margaret hizo para intentar hundirte. Tú no necesitas mi fortuna, Valentina. Pero la verdad siempre debe salir a la luz». Ella lo tomó de la mano. «Gracias. Por atreverte a hablar, aunque sea tarde». Henry se sentó en una butaca, mirando a su alrededor como si pudiera ver el futuro desplegarse ante sus ojos. «Lo que construyes aquí», murmuró, «es más grande que cualquier apellido». Cuando se marchó, Valentina se quedó de pie, sintiendo que la historia se tejía como un tapiz hecho de nombres, traiciones, lealtades y sueños. Esa noche, convocó a todos los que aún seguían trabajando bajo la tenue luz de las bombillas colgadas. «El Bristol ya es nuestro», dijo su voz resonando en las paredes que ya no parecían frías ni ajenas. «No mío, nuestro. Lo defendimos juntos, lo levantamos juntos. Y cuando alguien venga a intentar derribarlo, todos sabrán que no pelean contra una persona, sino contra cientos de corazones que laten aquí dentro». Los aplausos fueron tímidos al principio, luego se multiplicaron como una lluvia cálida. Valentina cerró los ojos, dejando que cada palma se sintiera como un abrazo. Esa noche, mientras apagaba las luces una por una, supo que aún quedaba mucho por hacer, facturas por pagar, contratos que revisar, envidias que resistir. Pero también supo algo más poderoso, que su dignidad, esa que un día fue pisoteada en la mansión Fairchild, ahora vivía en cada rincón de aquel teatro. Y nadie, nunca más, volvería a humillarla por ser pobre. Valentina despertó antes de que el primer rayo de luz se filtrara por la ventana del pequeño cuarto que ahora utilizaba como refugio en el Bristol. Había decidido mudarse allí temporalmente, dejando atrás la comodidad tibia del hotel. Entre paredes sin terminar, vigas expuestas y el aroma persistente de cemento fresco, se sentía más viva que nunca. Aquella estructura a medio restaurar, era su hogar, su bastión y su testimonio. Se puso en pie, estiró la espalda adolorida, y se lavó la cara en un lavabo improvisado junto a la vieja cabina de proyección. Se miró al espejo, ojos cansados, ojeras marcadas, pero una mirada firme. Una mirada que no temblaba ante nada ni nadie. Afuera, Lucía la esperaba ya con planos y carpetas bajo el brazo. La saludó con una sonrisa que mezclaba cansancio y entusiasmo. «Hoy llegan los chicos del taller de teatro comunitario», anunció. «Quieren ensayar su primera obra en el escenario, aunque no esté listo». Valentina soltó una carcajada breve. «El escenario está más listo que muchos corazones de esta ciudad, déjalos usarlo. Ellos son la prueba de que esto funciona». Mientras recorría con Lucía las nuevas salas adaptadas, Valentina escuchó risas y pasos apresurados. Un grupo de niños corría por el vestíbulo, cargando disfraces hechos de retazos y máscaras de cartón. Al verlos, sintió un cosquilleo en la nuca. Recordó las veces que su madre la llevaba a la biblioteca comunitaria, para que leyera cuentos porque no podían pagarle entradas para el cine o el teatro. De pronto Marta Álvarez apareció, impecable como siempre, cargando carpetas y un termo de café. «Tenemos un problema», dijo, directa, mientras entregaba la carpeta. «Las licencias para los espectáculos públicos aún no están aprobadas. Si Margaret mete presión en el ayuntamiento pueden retrasarnos meses». Valentina hojeó con acento agudo los documentos, sintiendo cómo un leve nudo se le formaba en el estómago. Margaret. Incluso después de perder en tribunales, seguía removiendo piedras para ver dónde podía colar su veneno. «¿Qué propones?», preguntó, sin levantar la vista. Marta suspiró. «Propondría esperar, pero sé que no es tu estilo. Si cancelamos las funciones, se perderá el impulso. Si seguimos sin permiso, arriesgamos multas». Valentina cerró la carpeta de golpe. «Que intenten multarnos, no pueden multar la esperanza. Mañana el Bristol abrirá sus puertas.
con licencia o sin ella. Marta arqueó una ceja, entre divertida y preocupada. Eres incorregible. Y por eso estamos aquí, respondió Valentina saliendo hacia el vestíbulo. Ethan la esperaba allí. Desde la distancia parecía un voluntario más. Camiseta blanca, jeans gastados, manos manchadas de pintura. Pero cuando sus miradas se cruzaron, Valentina sintió una punzada de ternura. Cada día que pasaba lo veía más alejado de la sombra de su madre, y más cerca de ser el hombre que quizá, algún día, podría caminar a su lado sin lastimarla. ¿Qué tal va todo?, preguntó él, ofreciéndole una botella de agua. Valentina bebió un sorbo, sin apartar la vista del escenario improvisado donde los niños ya ensayaban sus líneas. Margaret sigue intentando detenernos, pero cada vez que lo hace, alguien más se nos une, respondió. Ethan suspiró. La vi hace unos días. Está diferente, como una loba sin manada. Valentina sintió un retorcimiento en el pecho, no por compasión, sino porque entendía la soledad de Margaret mejor de lo que admitiría. Cada uno cosecha lo que siembra, murmuró. Ese día, mientras los voluntarios clavaban las últimas tablas en el escenario, Valentina reunió a todos en un círculo. Lucía, Marta, Ethan, los niños, los profesores de teatro, los obreros que se quedaron después de cada retraso y amenaza. Mañana abrimos de verdad, dijo, su voz firme pero cálida. Y sé que vendrán inspectores, reporteros, curiosos y claro, Margaret, disfrazada de dignidad herida. Pero nada de eso importa. Lo único que importa es que cuando alguien cruce esas puertas, sienta que aquí dentro nadie es menos que nadie. Los aplausos fueron suaves, respetuosos. Algunos niños no entendieron cada palabra, pero vieron los ojos brillantes de sus madres y se contagiaron de algo que aún no sabían nombrar: orgullo. Esa noche, Valentina salió a la calle, cansada pero incapaz de dormir. Se quedó sentada en el umbral del Bristol, escuchando la ciudad respirar. Ethan se sentó a su lado. ¿Te acuerdas de la primera vez que vinimos juntos aquí?, preguntó él, rompiendo el silencio. Valentina soltó una carcajada baja. Claro, creías que estaba loca por querer comprar un teatro en ruinas. Y estabas loca, dijo él, riendo también. Pero siempre has estado loca de la forma más hermosa. Se quedaron en silencio, compartiendo la brisa fresca que les despeinaba el cabello. No hubo promesas, ni te amo precipitados. Solo un acuerdo tácito. Estaban juntos allí, aunque no supieran todavía cómo reconstruirse como pareja. Al día siguiente las puertas del Bristol se abrieron al mediodía. No había alfombra roja, ni flashes elegantes, ni discursos pomposos. Había bancas improvisadas, café caliente servido en vasos de plástico, y una multitud de vecinos, madres solteras, abuelos curiosos, niños nerviosos. Margaret apareció en la acera de enfrente, observando desde la distancia. Llevaba gafas oscuras, y un abrigo que parecía una armadura. Valentina la vio, pero no hizo nada. No hubo provocaciones, la ignorancia era el golpe más certero. Los niños subieron al escenario. Detrás de las cortinas improvisadas, Valentina escuchó risitas nerviosas y pasos apresurados. Lucía estaba junto a ella, apretándole la mano. ¿Lista para soltar?, preguntó, recordándole las palabras de Marta. Valentina respiró hondo. Lista para compartir. La función comenzó. Ni un micrófono profesional, ni vestuario de diseñador. Solo niños contando historias. Voces temblorosas que poco a poco se llenaban de seguridad. En la penumbra de la platea, Valentina vio lágrimas en ojos que un día bajaron la cabeza por vergüenza. Y supo que ese era su verdadero triunfo. Cuando terminó la función, un aplauso largo, torpe y sincero llenó la sala. Valentina subió al escenario, tomó el micrófono y miró a cada rostro, desde el niño más pequeño hasta el anciano que había donado sillas viejas para el vestíbulo. Hoy demostramos que nadie puede quitarnos lo que somos, dijo. Hoy, cada uno de ustedes es dueño de este lugar. Y mientras quede uno solo con dignidad, el Bristol seguirá vivo. Los aplausos retumbaron como una tormenta suave. Valentina bajó del escenario, y por un segundo, giró la cabeza hacia la calle. Margaret ya no estaba. Solo quedaba la noche cayendo sobre un teatro que, por fin, latía como un corazón gigante. Aquella noche, Valentina durmió sobre una colchoneta en la vieja cabina de proyección. Cuando cerró los ojos se sintió ligera, porque había soltado, porque había compartido, porque ya no tenía miedo de que le arrebataran nada. Su dignidad estaba sembrada en cada rincón del Bristol, y nadie, ni la mujer que la humilló por ser pobre, podría arrancarla de ahí.
Y en el silencio tibio de la madrugada, supo que era libre. Valentina despertó envuelta en la luz pálida del amanecer, con la espalda adolorida por haber dormido sobre la colchoneta improvisada de la cabina de proyección. Se sentó despacio, escuchando los crujidos de la vieja estructura que poco a poco dejaba de ser ruina para convertirse en refugio. Cada grieta que aún persistía en las paredes le recordaba de dónde venía. Cada gota de pintura fresca, hasta dónde era capaz de llegar. Se puso de pie, se estiró y abrió la puerta para dejar que el aire frío de la mañana se llevara el sueño pesado que le quedaba. Desde el umbral, escuchó risas en el vestíbulo. Los niños ya estaban allí, correteando con máscaras de cartón y guiones arrugados. Era su segundo día de funciones improvisadas, y aunque la mayoría apenas entendía los nervios de una presentación, sus voces llenaban de calor cada rincón. Lucía apareció con 2 tazas de café en la mano. ¿Dormiste algo?, preguntó, sabiendo la respuesta. Valentina bebió un sorbo y dejó escapar un suspiro. Dormiré cuando esto sea un recuerdo sólido, no solo una promesa. Lucía rió, cansada pero orgullosa. Juntas repasaron la agenda del día: clases de canto, ensayo general para la obra de fin de mes, reuniones con representantes de organizaciones que querían colaborar con donaciones de equipo de sonido y vestuario. Cada nombre, cada idea, era como un ladrillo más para reforzar la muralla que protegía aquel sueño de los vientos tóxicos que aún se respiraban en la ciudad. Pero mientras la esperanza crecía dentro del Bristol, afuera, la vieja herida de Margaret supuraba veneno. Las redes sociales se llenaron de rumores, fotos sacadas de contexto, mentiras sobre desvío de fondos, susurros malintencionados que cuestionaban por qué una mujer pobre necesitaba tanto poder. Valentina lo leyó todo desde un viejo portátil, rodeada de cajas de materiales reciclables para la escenografía. Ethan la encontró allí, con la mirada fija en la pantalla. «Otra vez», dijo con un dejo de impotencia. Valentina cerró el portátil con un chasquido seco. «Que hablen. Cada palabra que inventan habla más de ellos que de mí». Él se sentó a su lado. Sus dedos rozaron los de ella, como si aún no se atreviera a tomarlos por completo. «Sabes que me he ofrecido a enfrentarlos públicamente, a salir en los medios». «¿Puedo?» «No», lo interrumpió, mirándolo directo a los ojos. «Esta batalla se pelea aquí dentro, con cada niño que se sube a ese escenario, con cada madre que me dice que su hijo, por primera vez, quiere ser visto». Ethan bajó la mirada, resignado. Sabía que nada ni nadie podría apartarla de esa convicción. Las siguientes semanas se convirtieron en una coreografía frenética. Pintores, voluntarios, artistas, donantes, periodistas, que venían a contar la historia de la mujer que venció a su suegra, como si fuera un cuento bonito. Pero Valentina nunca dejaba que simplificaran su lucha, siempre repetía la misma frase. «Esto no es un final feliz, es un principio valiente». Una tarde, mientras organizaban la nueva sala de música, Marta Álvarez la tomó del brazo y la apartó del bullicio. «Necesitamos estructurar todo esto, Valentina, si queremos que sobreviva cuando tú no estés cada día abriendo puertas. Estatutos claros, comités, cuentas transparentes, ¿recuerdas lo que dijimos sobre soltar?» Valentina respiró hondo. La sola palabra estatutos le erizaba la piel, como si al poner reglas escritas le abriera una puerta a los oportunistas que siempre olían el éxito ajeno. «Lo sé», dijo casi como un susurro, «pero todavía me cuesta». Marta le tocó la frente con un dedo. «Eres fuerte. Lo suficiente como para confiar en otros. Y ese será tu verdadero triunfo». Esa noche, Valentina reunió a su círculo más cercano en la vieja sala de conferencias del Bristol. Lucía, Marta, Ethan, 2 profesores de arte, el joven técnico de luces que ahora era un referente para los más pequeños. Sobre la mesa, Valentina colocó una carpeta amarilla, gruesa como un ladrillo. «Aquí están los primeros estatutos», dijo, su voz quebrándose un poco. «Esto deja claro que yo no soy la dueña. Ni la única responsable. Si mañana algo me pasa, esto sigue. Prométanme que no dejarán que caiga en manos de quienes solo quieran usarlo para colgarse medallas». Lucía asintió. Marta tomó la carpeta como quien sostiene un tesoro. Ethan la miró como si, en ese instante, comprendiera cuánto le había costado dar ese paso. «Te lo prometemos», dijo Marta. Valentina salió a tomar aire. Se sentó en el umbral mirando la calle vacía, sintió pasos detrás de ella. Era Henry Fairchild, más encorvado que nunca, apoyado en su bastón. «Estuve escuchando desde la puerta»,
dijo, sentándose a su lado con dificultad. Estoy orgulloso de ti. Valentina sonrió, sintiendo que un nudo le apretaba la garganta. Henry, ¿por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué nunca te opusiste a ella? Henry suspiró, cansado. Porque el silencio es más fácil cuando no quieres perder lo poco que crees que tienes, y porque tenía miedo de ver en tus ojos lo que siempre debí ser yo, valiente. Se quedaron en silencio, mirando la fachada iluminada por un farol tembloroso. Valentina apoyó su cabeza en su hombro, un gesto que sellaba esa paz que él buscaba antes de irse. Los días pasaron y la obra de fin de mes llegó. El Bristol estaba lleno a reventar. Padres, abuelos, vecinos, periodistas, incluso curiosos que un día la habían llamado trepadora, se sentaron entre la multitud. Valentina no necesitaba aplausos, pero cada carcajada, cada susurro emocionado, era un recordatorio de que la pobreza nunca había estado en su cuenta bancaria, sino en los corazones de quienes la humillaron. Al terminar la obra subió al escenario. Los focos improvisados la iluminaban de forma tenue, casi íntima. Esta historia no es mía, dijo respirando hondo. Es de todos los que alguna vez sintieron que ser pobres era una vergüenza. Es de cada niño que hoy se atrevió a pararse aquí para gritarle al mundo, mírenme, existo, y no volveré a agachar la cabeza. En la penumbra, Ethan la miraba. Había lágrimas en sus ojos, pero no se atrevía a subir. Valentina le sonrió desde lejos, como diciéndole, aún no, pero tal vez algún día. Esa noche, mientras apagaba las luces una por una, sintió que la dignidad no era una bandera que ondear, sino un fuego que se reparte de corazón en corazón. Margaret seguía allí afuera, en su mansión fría, rodeada de espejos y silencio. Pero ya no podía tocarla. Porque Valentina había comprendido por fin que ser pobre nunca fue su debilidad. Fue su semilla. Y esa semilla, ahora, florecía en cada pared del Bristol, en cada risa, en cada mirada altiva que ya nadie podría doblar. Y así, mientras se acostaba de nuevo sobre su colchoneta, supo que no importaba cuánto más quedara por pelear, su dignidad estaba blindada. Y nada, ni el veneno más fino, podría quitarle eso jamás. La brisa matinal se colaba por las ventanas aún sin cristales del Bristol, cargada de un aroma húmedo y frío que Valentina absorbía como un recordatorio de que cada día nuevo era, también, un nuevo reto. Se levantó de su colchoneta antes de que el resto del equipo llegara. Se puso de pie, desperezándose, escuchando cada crujido de su cuerpo como si fuera un eco de todos los ladrillos que aún quedaban por colocar en su sueño. Bajó al vestíbulo y se encontró con las luces encendidas. Marta ya estaba allí, sentada entre carpetas abiertas y papeles dispersos, rodeada de tazas de café medio vacías. «Pareces un fantasma», le dijo Valentina bromeando mientras se dejaba caer frente a ella. «Y tú pareces una roca», respondió Marta esbozando una sonrisa torcida, «una roca que no sabe cuándo detenerse». Valentina tomó uno de los cafés fríos y bebió un sorbo. A su alrededor, las paredes del Bristol empezaban a llenarse de carteles hechos a mano, anuncios de talleres de danza, poesía, improvisación teatral. Cada papel colgado era una promesa de que este lugar jamás volvería a ser una ruina vacía. «Hoy vendrá un representante de la alcaldía», anunció Marta, cerrando una carpeta. «Quieren hacer una inspección oficial. Esta vez no es Margaret, pero sabes que si encuentran algo para cerrarnos, lo harán». Valentina asintió. Se sentía preparada para esas visitas. Cada ladrillo que había colocado estaba respaldado por facturas pagadas, permisos renovados, donaciones justificadas hasta el último centavo. Ella, que había aprendido a hacer milagros con monedas, ahora manejaba cifras que no la mareaban porque cada dólar tenía un destino transparente. Lucía apareció entonces, cargando rollos de planos y el casco colgando del brazo. «¿Dormiste algo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Valentina soltó una carcajada breve. «Dormiré cuando vea la primera generación de niños que se críen aquí sin miedo a bajar la cabeza». Lucía rodó los ojos, pero no replicó. Sabía que pelear contra esa testarudez era perder tiempo. A media mañana el representante de la alcaldía llegó acompañado de 2 inspectores. Traían carpetas, cámaras y un aire de formalidad que olía a burocracia pura. Valentina los recibió de pie en el vestíbulo, rodeada de niños que correteaban con disfraces improvisados. No era un escenario calculado, era la prueba viva de lo que el Bristol significaba. «Señora Herrera», dijo el inspector principal, con tono neutro, «venimos a comprobar que todo esté en orden, seguridad, accesibilidad, licencias. Si encontramos alguna irregularidad, tendremos que cerrar temporalmente». Valentina mantuvo la espalda recta,
la mirada fija pero la sonrisa lista. Pasen, revisen cada rincón, no tengo nada que ocultar. Mientras los inspectores caminaban entre cables aún colgando y paneles de madera a medio pulir, los niños los miraban con la fascinación que se tiene ante una figura de autoridad que ya no da miedo. Marta los guiaba por la nueva sala de ensayo, les mostraba los extintores recién colocados, las rutas de evacuación pintadas en murales llenos de colores. Ethan llegó a mitad del recorrido. Había pasado la noche en su apartamento, pero cada día encontraba una excusa para volver. Traía una caja de donaciones, instrumentos usados, ropa de vestuario, libros de poesía. Se acercó a Valentina mientras ella seguía a los inspectores con la mirada. «Te ves más tranquila de lo que estás», le susurró. Valentina se permitió una sonrisa breve. «Tranquila por fuera, por dentro sigo hecha fuego». Los inspectores terminaron su recorrido en la platea principal, donde Lucía les explicó la estructura reforzada del techo. Tomaron notas, se miraron entre ellos, asintieron en silencio. Antes de marcharse, el representante de la alcaldía se giró hacia Valentina. «Todo está en regla», dijo, «felicidades. Pero sepa que la presión para cerrar este lugar es grande. Tiene muchos enemigos afuera». Valentina sostuvo su mirada sin parpadear. «Y aquí adentro, miles de razones para resistir». Cuando se fueron, un aplauso improvisado retumbó en la sala. Marta chocó su carpeta contra la pierna, conteniendo las lágrimas. Lucía abrazó a Valentina con un gesto torpe, como si por fin se permitiera reconocer cuánta tensión cargaba su amiga. Esa noche, cuando el teatro se vació de risas y pasos, Ethan la encontró de nuevo sentada en la escalera que daba a la calle. «¿No tienes que quedarte aquí cada noche?», dijo, sentándose a su lado. «Hay un mundo afuera, Valentina». Ella lo miró, ladeando la cabeza. «Este es mi mundo, Ethan, y pronto no me necesitará para respirar». Ethan tomó aire, como si cada palabra que iba a decir le quemara la lengua. «Y cuando eso pase, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar?». Valentina suspiró. Miró la calle vacía, las luces lejanas, la mansión que ya no era cárcel ni amenaza, sino un recuerdo distante. «Cuando llegue ese día», dijo bajito, «tal vez me permita pensar en mí». Ethan la abrazó sin esperar permiso. Fue un abrazo diferente, no pedía nada. No prometía nada, solo la rodeaba con el respeto de quien, por fin, entendía que amar a Valentina era amar su lucha. Los días siguientes trajeron nuevos rostros. Actores profesionales que se ofrecían a dar talleres gratuitos. Pintores callejeros que pintaron murales en los muros exteriores del Bristol. Rostros de niños riendo. Mujeres erguidas con libros abiertos en la cabeza como coronas. Cada pincelada era una burla silenciosa a Margaret, que desde su mansión ya apenas aparecía en los tabloides, convertida en una nota amarillista que la gente hojeaba para entretener su tedio. Una tarde, Henry Fairchild volvió al Bristol. Caminaba más lento que nunca, el bastón golpeando el suelo de madera como un tambor fúnebre. Encontró a Valentina en la cabina de proyección, revisando cajas de facturas y carpetas de donaciones. «Sé que no me queda mucho», dijo Henry, sin rodeos. «Vine a despedirme». Valentina se levantó de inmediato, lo abrazó, sintiendo cada hueso frágil contra su pecho. «Gracias por no haberte ido antes», murmuró. Henry la sostuvo de los hombros. Sus ojos, empañados, parecían pedirle perdón por cada silencio cómplice. «Gracias por enseñarme que la dignidad no se hereda, se gana». Cuando se marchó, Valentina sintió que una página se arrancaba sola de su libro de heridas. Tal vez la cicatriz de Margaret seguiría ahí para siempre, pero Henry le había demostrado que incluso los más cobardes podían cambiar. El día que llegó la donación más grande, un equipo de sonido profesional y un juego de luces que antes adornaba un teatro privado de la ciudad, Valentina se quedó sola en la platea, mirando los focos encenderse uno por uno. Subió al escenario y caminó de un extremo a otro. Imaginó a su madre sentada en la primera fila, viéndola triunfar sin gritar, sin presumir, solo respirando libre. Ethan entró, deteniéndose al pie del escenario. «¿Estás lista?», dijo sin preámbulos. Valentina se detuvo en mitad del escenario. Lo miró, sonrió, y por primera vez se permitió creerle. «Tal vez sí», susurró. Se sentó en el borde, dejó que sus pies colgaran como cuando era niña en el patio de la vieja biblioteca municipal. Ethan se acercó, tomó su mano, no dijo «te amo». No dijo «quédate conmigo», solo permaneció ahí, sosteniendo la mano de la mujer que un día fue humillada por ser pobre, y que hoy, sin pedir permiso, era la dueña de cada centímetro de su dignidad.
En la penumbra del Bristol, entre focos recién instalados, Valentina entendió algo que ningún juez, banco o apellido podía darle ni arrebatarle: la libertad real se construía ladrillo a ladrillo, lágrima a lágrima, hasta que ya no dolía recordarlo. Y mientras respiraba aquel aire cargado de pintura, risas y sueños nuevos, supo que la batalla de mañana sería igual de dura. Pero también supo con la certeza que solo tienen quienes se levantan desde el barro, que ya nadie nunca más podría humillarla por ser pobre. Porque ahora ella no era rica por su dinero, era rica por lo que había sembrado en cada corazón que cruzaba las puertas del Bristol. Y esa riqueza, pensó mientras Ethan le besaba la frente, era la única que ningún banco podría congelar jamás. La primera luz del día se filtraba tímida entre los ventanales del Bristol cuando Valentina abrió los ojos sobre su vieja colchoneta. Había dormido poco, pero el cansancio ya no le pesaba como antes. Era un cansancio que traía consigo una certeza, una sensación de haber llegado a un lugar al que siempre había pertenecido. Se sentó, escuchó las voces lejanas de los voluntarios que ya preparaban café en el vestíbulo y se permitió sonreír. Todo lo que había soñado estaba allí, respirando entre ladrillos que todavía olían a pintura fresca y esperanza. Se puso de pie, estiró los hombros tensos y caminó hasta la entrada principal. Allí la esperaba Lucía, sentada sobre un banco de madera con un plano extendido sobre las rodillas. Levantó la mirada, medio sonriendo, medio preocupada. ¿Lista para el gran evento?, preguntó, señalando los carteles que cubrían la fachada: Festival de Puertas Abiertas del Bristol. Valentina respiró hondo, vio a los niños correteando detrás de Lucía, sus risas llenando cada grieta que aún quedaba sin reparar. Vio a Marta dando instrucciones a un grupo de padres que acomodaban sillas prestadas. Vio a Ethan cargando cajas de libros y lámparas, moviéndose como si conociera cada rincón mejor que su propia casa. «Nunca voy a estar lista del todo», respondió, «pero eso está bien». El festival era su manera de decirle a la ciudad: «Estamos aquí, no nos vamos a ir». Era gratuito, abierto, sin un centavo de lucro, cantantes callejeros, poetas jóvenes, niños que se subían a improvisar diálogos aprendidos de memoria. Cada uno traía consigo una pequeña historia de puertas cerradas que por fin se abrían. Margaret no apareció esa mañana, pero su sombra sí. Periodistas sensacionalistas se agolpaban afuera, buscando convertir cada sonrisa en un titular que vendiera más su derrota que su victoria. Valentina los ignoró. Sabía que, para muchos, siempre sería la «no era pobre que se vengó». Y estaba bien. Lo importante no era cómo la recordaran a ella, sino cómo recordaran lo que habían construido juntos. Cuando subió al escenario improvisado para dar la bienvenida, la voz se le quebró apenas un segundo. «Este lugar no me pertenece», empezó, mirando a la multitud apiñada entre bancos, mantas y sillas recicladas. «Pertenece a cada uno que cruzó esas puertas sin miedo a ser juzgado. A cada madre que hoy ve a su hijo hablar en voz alta sin bajar la cabeza. A cada joven que entendió que su origen no lo condena, sino que lo impulsa». Los aplausos retumbaron. Valentina respiró hondo y continuó. «Si algún día este teatro desaparece, si algún día se caen estos muros, quiero que sepan algo. La dignidad que levantamos aquí no se derrumbará, porque ahora vive en ustedes». Entre la multitud, vio a Ethan. No la miraba como la mujer que amaba. La miraba como la mujer a la que seguía por convicción, porque entendía que para amar a alguien así, hay que ser capaz de respetar su vuelo. El festival se extendió hasta bien entrada la tarde. Niños pintaron murales improvisados en un viejo muro lateral, cubriendo grafitis rancios, con palabras como fuerza, respeto, esperanza. Un anciano, exbibliotecario de la zona, montó una pequeña feria de libros donde cada tomo era una donación anónima. El teatro respiraba vida. Al caer la noche, cuando las luces se encendieron como luciérnagas sobre la fachada restaurada, Valentina salió a la calle para observarlo todo desde la acera de enfrente. Lucía se le acercó, aún con planos enrollados bajo el brazo. «A veces pienso que te mereces descansar», le dijo mirándola de reojo. Valentina rió, bajito. «Tal vez», respondió, «pero aún no». Detrás de ellas, Ethan caminó hacia la entrada cargando cajas vacías, los brazos marcados por el esfuerzo. Se detuvo cuando sus ojos se cruzaron. No hizo falta acercarse. Sabían que la distancia ahora era la justa. Ni posesiva, ni sumisa. Simplemente libre. Más tarde, cuando todos se fueron, Valentina caminó sola por el Bristol, recogiendo papeles, apagando luces. Entró en la sala principal, vacía ya de voces y risas. Subió al escenario. Miró las butacas oscuras, silenciosas,
cerró los ojos y escuchó. Las risas seguían allí, grabadas en cada viga. Las voces de los niños, las palabras de Lucía, la mirada de Ethan, la dignidad de Henry antes de irse, todo respiraba en esos muros. Sacó de su bolsillo una llave pequeña. Era el primer candado que había abierto para entrar cuando compró el teatro. Lo sostuvo en la palma, sintiendo su frío contra la piel. Gracias, susurró, sin saber si le hablaba a su madre, a la niña que fue, o a todas esas versiones de sí misma que había aprendido a perdonar. Salió del escenario, cruzó el vestíbulo y apagó la última luz, cerró la puerta principal, dejando la llave bajo la custodia de Lucía y Marta. Sabía que si todo salía mal, ellas sabrían reconstruirlo, y si todo salía bien, ya no la necesitarían para abrir esas puertas cada mañana. Caminó hasta la calle, sintiendo la brisa fría de la madrugada acariciarle el rostro. Ethan la esperaba a unos metros, junto a un coche modesto que él mismo había comprado sin pedirle nada. ¿Lista para descansar?, preguntó, sin urgencia. Valentina respiró hondo, miró la fachada iluminada, pensó en Margaret, en cada insulto, en cada lágrima tragada. Y luego pensó en cada voz que ahora cantaba dentro de esos muros. «Lista para vivir», respondió. Se subió al coche. Ethan no arrancó de inmediato. Solo le tomó la mano. No hablaron. No hicieron promesas de para siempre, no era necesario. Mientras se alejaban, Valentina giró la cabeza para mirar una última vez el Teatro Bristol, respirando como un corazón inmenso, latiendo con cada historia que la pobreza intentó callar, y que hoy se contaba sin miedo. Y supo, con la certeza silenciosa de quien ha vivido su propia revolución, que nunca más volvería a agachar la cabeza. Porque ahora su nombre ya no era la pobre que se casó bien. Ahora su nombre era la mujer que convirtió cada humillación en una puerta abierta para otros. Y esa, sonrió mientras cerraba los ojos, era la única herencia que valía la pena defender hasta el último aliento.